Muy buenas noches. Bienvenidos a la sesión mensual de la Asociación de Médicos Neonatólogos de la Ciudad y Valle de México. Vamos a empezar con algunos avisos, pues muy tristes, eh, recordando al maestro, el doctor Alfredo García Alix, que dejó el plano terrenal este mes. eh, de manera concordante también nuestra sesión va a ser de neurología neonatal y pues no podemos dejar de mencionar su legado. El doctor Alfredo García Alix, pues es un pilar de la neurología neonatal a nivel mundial y fue un gran amigo y maestro de México y de nuestra asociación. Lo recordamos con mucho cariño en las últimas gestiones. Gentilmente, pues nos dio varios temas y pues trabajamos de manera muy estrecha con la Fundación Neurología Neonatal. Entonces, pues todos los que tuvimos el gusto de tomar alguna ponencia, leer algunos de sus capítulos, algunos de sus artículos de investigación, pues reconocemos el papel que tuvo y que tendrá siempre en la atención de nuestros neonatos. Pero todos los que tuvimos además el placer de compartir un momento personal con él, sabemos que era una persona que irradiaba humanismo. Es un gran ejemplo de vida de cómo hay que ser académicamente, pero también como ser humano. Entonces lo vamos a recordar siempre con mucho cariño al doctor Alfredo García Alix. eh, Siempre amigo de nuestra asociación y que siempre estará para guiarnos para tratar a nuestros recién nacidos. Continuamos y pues, recordando un poquito el curso que dimos de neuromonitoreo, donde por cuestiones de salud no pudo acompañarnos, pero nos acompañó también amigo el doctor Juan Arnaez y pues también nos acompañó con su espíritu. Fue un curso muy exitoso y pues varios de los conceptos que él nos ha enseñado permearon en ese curso. Continuamos con los diferentes proyectos de la asociación. Ya tenemos listos los lineamientos de ultrasonido pulmonar. Contactamos expertos alrededor del mundo para ver cómo reportan sus ultrasonidos pulmonares y hicimos un documento para que ahora que se está haciendo la técnica alrededor del país, todos hablemos el mismo idioma. Esperemos pronto poderlos presentar y están listos para que los podamos publicar. Y bueno, seguimos con los talleres. Todavía estamos en el último módulo de estos talleres de ultrasonido y de monitorización que organizamos junto con el Instituto Nacional de Perinatología. Empezamos hoy y mañana estamos viendo el último módulo de ultrasonido pulmonar con muy buena afluencia. Y pues vamos a cerrar el 2024. En octubre vamos a tener una sesión del seguimiento del neonato de alto riesgo y en noviembre vamos a tener varios temas concernientes a reanimación neonatal, accesos vasculares y la placenta. Y es para mí un gusto y un honor poder presentar la sesión del día de hoy y presentar al doctor Carlos Iván Salazar Cerda. El doctor Carlos Iván, pues es un neurólogo mexicano muy exitoso, es epileptólogo pediatra por la Universidad de Toronto, tiene entrenamiento en el Hospital de Sea Kids en Toronto, Canadá, es neurólogo pediatra por el Tecnológico de Monterrey, miembro del Comité para Latinoamérica de la Newborn Brain Society, de la Academia Iberoamericana de Neurología Pediátrica y la Child Neurology Society y es coordinador de neurología neonatal de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica. Hay un gran grupo de neurólogos que han dedicado su atención a los neonatos y la neurología neonatal pues está creciendo como esta subespecialidad muy importante. Y primero, la doctora Eunice Valeria Serpa Maldonado, que es pediatra neonatóloga del Hospital Infantil de México Federico Gómez y que también hizo el diplomado de valoración hemodinámica y ultrasonido en el paciente críticamente enfermo, nos va a hablar del papel del neonatólogo para realizar el ultrasonido craneal en el seguimiento. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Eunice Valeria Serpa Maldonado, soy médico pediatra, neonatólogo y tengo el diplomado de ultrasonido en el recién nacido gravemente enfermo. El día de hoy tengo el gusto de poderles compartir la importancia del ultrasonido craneal realizado por médicos neonatólogos. Como bien lo sabemos, muchas veces no contamos en nuestras unidades con un equipo de radiólogos que nos puedan hacer los ultrasonidos cada vez que el recién nacido se deteriora. Y como son tan traicioneros, esto puede ser a cualquier hora. Entonces, es de ahí la importancia de que nosotros como neonatólogos sepamos ver el ultrasonido, las cosas como más básicas que nos puedan orientar para detectar cuál es la causa del deterioro en nuestro recién nacido.
Y pues, ¿cuáles son los beneficios de realizar nosotros el ultrasonido o en general de un ultrasonido transfontanelar? Es que es repetible, nos permite monitorizar la progresión de la enfermedad, es seguro, no requiere sedación, reproducible, de bajo costo, no invasivo y lo podemos hacer justo en la cama de nuestro paciente. ¿Cuáles son las grandes limitaciones? Pues que es operador dependiente. Entonces sí se necesita de un entrenamiento para poder determinar pues, cuáles son las diferentes patologías y también de las ventanas acústicas. A veces los recién nacidos tienen fontanelas muy pequeñitas, entonces eso limita mucho la imagen o tienen abundante cabello. Así también es importante saber que pues el ultrasonido tiene cierta limitación hacia estructuras más profundas o hacia la periferia. Hay ciertas asociaciones que nos pueden apoyar para el entrenamiento del ultrasonido transfontanelar. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones de este ultrasonido? Pues bien sabemos que todos los recién nacidos prematuros, menores de 32 semanas de gestación, menores de 1.500 gramos, como un protocolo para detección de hemorragia intraventricular. Como bien ya vimos, pues vamos a seguir un protocolo que se hace a las 24, 72, 7, 14 y hasta el alta de nuestro recién nacido, porque no nada más vemos la hemorragia en su momento, sino también las complicaciones que puedan llegar a tener. Recién nacidos que tengan soporte ventilatorio, encefalopatía neonatal, incluyendo asfixia perinatal, tengamos signos o síntomas de alteraciones del sistema nervioso central, como crisis convulsivas, hipotonía, pobre succión, pacientes que tengan craneosinostosis, microcefalia, macrocefalia, infecciones congénitas o adquiridas, en los gemelos monocoriales que tengan síndrome de transfusión feto-fetal, lesiones al nacimiento como fractura de cráneo o hemorragia subcalial, evaluación neurológica previa y posterior a ECMO o seguimiento por detección de malformaciones que ya han sido detectadas en útero. También la sospecha de errores innatos del metabolismo o aquel paciente que tiene un estado crítico hemodinámico, descenso de hemoglobina, enterocolitis necrosante y sepsis. En general, nosotros hacemos dos cortes. Vamos a hacer el plano coronal y el plano sagital. Y ahí vamos a hacer 6 tomas de 6 imágenes de forma estandarizada para poder detectar las mayores patologías posibles. Vamos a ir desde la parte más anterior hasta la parte más posterior. Con mi transductor va a ir de forma horizontal y la escotadura va hacia la derecha de mi paciente y nosotros tenemos que ver en nuestra ventana acústica, en nuestro ultrasonido, que mi escotadura corresponda hacia el lado donde yo le estoy poniendo y ahí vamos a identificar diferentes estructuras, ¿no? Desde los dos hemisferios, los ventrículos laterales, los plexos coroideos, el cerebelo y la corteza cerebral, entre otras cosas. En el plano sagital lo vamos a poner de forma vertical en la fontanela anterior con la escotadura hacia adelante y ahí vamos a tomar una primera imagen que es central en donde yo puedo ver mi tercer y cuarto ventrículo y también mi cerebelo y de ahí voy a ir de forma de penduleo hacia el lado derecho primero y hacia el lado izquierdo en donde yo quiero ubicar pues mi tálamo, mi caudado, la escotadura caudotalámica, que es donde yo voy a poder identificar las hemorragias intraventriculares, mis plexos coroideos y hasta mi sura de Silvio, de forma bilateral, ¿no? Otra herramienta es el Doppler que podemos ocupar, en donde podemos verlo en arteria cerebral anterior y en arteria cerebral media, y ahí vamos a sacar lo que se llama índice de resistencia, y esto nos va a ayudar a nosotros a poder saber cómo está el flujo cerebral de nuestro paciente. Entonces vamos a ver una serie de casos, son 4 casos en donde pues le hacemos el ultrasonido a estos pacientes por alguna cosa en particular. El primer caso es una recién nacida femenina de 39 semanas de gestación, nació por vía abdominal, secundaria a una falta de proyección de trabajo de parto, nace con líquido amniótico 4 cruces, flácida, sin frecuencia cardíaca, en apnea, meditando maniobras avanzadas, la intubaron, le dieron compresiones torácicas, fueron 2 ciclos y le dan Apgar 135 con una gasometría con un pH de 6.8 y un déficit de base de menos 24,4. Desde su ingreso al área de UCIN, pues se observa una paciente flácida, sin reflejos primarios, pupilas mediátricas, sin respuesta, con un incremento importante de volumen en la región parieto-occipital. A este paciente se le da el diagnóstico de una asfixia perinatal. Durante su evolución se le hace un ultrasonido transfontanelar, más o menos después de las 48 horas de vida, tenía 72 horas de vida, y entonces vamos a ver cómo hay pérdida completamente de la
anatomía básica, vemos imágenes hiperecogénicas que se extienden desde las regiones frontales, no vemos los ventrículos laterales, vemos estas imágenes hiperecogénicas diseminadas por todos lados y entonces tenemos datos de datos de edema, donde vemos los ventrículos totalmente colapsados, no se ven las cisuras, no se ve la línea interhemisférica. A esta paciente se le hizo una TAC posterior al ultrasonido, entonces, en donde también nos reportan que hay una hemorragia intraventricular y que se extiende hasta nivel meningio y vemos un hematoma subclavial de forma importante. En el corte sagital, pues vemos lo mismo, no se ven bien delimitados los ventrículos laterales, tenemos imágenes hiperecogénicas aparentemente dentro del ventrículo y periventricular de forma bilateral, hay pérdida de las cisuras con datos pues de un edema importante y una lesión a sustancia blanca. Vemos en este paciente que se le hace el diagnóstico de un hematoma subcalial, clínicamente se veía con un incremento de volumen importante, lo vemos en la tomografía y en el ultrasonido transfontanelar, pues también vemos esta área anecoica que está pues, posterior del cerebro y del hueso, que va a corresponder, aquí vemos otra parte, con este hematoma subcalial, ¿no? Es importante saber que en la encefalopatía hipoxicoisquémica o posterior a un evento de asfixia, pues los cambios no se van a ver inmediatamente, se van a ver 24 a 48 horas después. Va a haber un incremento en la ecogenicidad de forma bilateral, datos de edema en donde podemos ver ventrículos colapsados. Ojo, los ventrículos colapsados pueden llegar a ser normales dentro de las primeras 36 horas después del nacimiento. Entonces, no solo por tener los ventrículos colapsados, aparentemente, pues tenga un evento de edema cerebral, sino tiene que ser en conjunto con todo lo demás, alteraciones en la diferenciación de la sustancia gris y blanca, borramiento de los surcos y estrechamiento de la fisura interhemisférica y de las cisternas basales. Hay dos tipos de patrón, tenemos el patrón periférico y el patrón central. El patrón periférico es más para alteraciones leves a moderadas porque hay una disminución de la perfusión parasagital y en regiones corticales y subcorticales vamos a ver estas imágenes hiperecogénicas a nivel de la corteza cerebral. Y ya en el patrón central, pues es un daño severo en donde ya va a haber cambios en tálamos, ganglios basales y tronco encefálico con hiperecogenicidad en estas zonas, como lo vemos en nuestro paciente. Es importante distinguirlo del blush periventricular o la hiperecogenicidad periventricular, que llega a ser normal. Estas van a ser áreas bilaterales simétricas relativamente hiperecogénicas de la sustancia blanca. Ojo, nunca va a ser mayor a la intensidad de la hiperecogenicidad del plexo coroideo y son de forma bilateral, van a desaparecer en las primeras semanas, pero es importante que nosotros los distingamos. Vamos a ver el caso número 2. Es un recién nacido masculino, prematuro de 35 semanas de gestación. Tiene un síndrome dismórfico, implantación baja de los pabellones auriculares, microretrognatia, tiene una cardiopatía congénita, tenía CIA y CIB, laringomalacia y este paciente tiene trastornos en la deglución y una fontanela muy amplia. Por ese motivo, nosotros le hacemos un ultrasonido transfontanelar en donde vamos a ver estos ventrículos laterales de una forma muy característica que se denominan en asta de toro o en lágrimas, que van a corresponder a una agenesia del cuerpo calloso. En este paciente teníamos aquí, pues, de primera instancia esta imagen que nos hizo sospecharla, la cual se corrobora posteriormente con una tomografía de cráneo, y en el sagital, pues vamos a ver que es una agenesia parcial. Tiene la parte anterior, pero no tiene toda la parte del cuerpo y la parte posterior es que también es evidente pues en la tomografía. Es importante que cuando nosotros le realizamos un Doppler vamos a ver la arteria cerebral anterior y un dato sugestivo de que hay una agenesia de cuerpo calloso pues va a ser la presencia de la arteria pericallosa que nosotros no observamos en nuestro paciente. Esta es una malformación aislada o puede ser parte de otras malformaciones sistémicas o del sistema nervioso central. Muchas veces pasa de forma asintomática, pero cuando da síntomas podemos tener alteraciones en el neurodesarrollo, crisis convulsivas, dificultades para la alimentación, que fue el caso que nosotros le realizamos el ultrasonido, y podemos tener agenesia que puede ser completo parcial o hipoplasia, que es más bien disminución en el grosor del cuerpo calloso.
En el ultrasonido, pues se nos va a describir estos ventrículos laterales en asta de toro, van a haber surcos patológicos escasos y poco profundos, y vamos a ver surcos radiales y ausencia de todo el cíngulo, y pues evidentemente la ausencia del cuerpo calloso. El caso número 3 es un recién nacido prematuro de 25 semanas de gestación, con síndrome de dificultad respiratoria, cursa con una neumonía congénita que presenta una hipertensión arterial pulmonar ameritando ventilación de alta frecuencia oscilatoria y óxido nítrico por 2 días. Tuvo catéteres umbilicales por 10 días y múltiples transfusiones de plasma y concentrado eritrocitario. A los 11 días de vida ya estaba en CPAP nasal y presenta un deterioro neurológico súbito con apnea. A las 24 horas posteriores a este evento se le realiza el ultrasonido transfrontal NELAR porque no lo contábamos en ese momento en la unidad, y entonces vamos a ver estas imágenes. La primera imagen va a ser al nacimiento, vemos sus dos hemisferios totalmente normales, y posteriores vemos estos cambios de la ecogenicidad con un halo perilesional y perecogénico en los dos territorios de la arteria cerebral media. Veamos cómo este paciente tiene otros hallazgos que vamos a ver más adelante, pero ahorita nos vamos a enfocar pues en estos cambios en la sustancia blanca muy importantes que pues nos hablan o nos traducen de un infarto arterial en la arteria cerebral media de forma bilateral. Veamos ahora el corte sagital, vean cómo tenemos estos cambios. Inclusive aquí se llega a observar que ya dentro de la lesión ya hay áreas anecoicas con partes quísticas. Y bueno, a este paciente se le da seguimiento más o menos 3 días posteriores al evento. Vean cómo hay disminución ya de los cambios ecogénicos de forma bilateral, pero ya empezamos a observar que dentro de las lesiones hay más áreas quísticas y anecoicas, ¿no? Por un cambio ya degenerativo. Si vieron bien el primer video, pues vamos a ver qué otros hallazgos tenía este paciente. Este paciente se le hace un ultrasonido transfontanelar dentro de las primeras 24 horas de vida, donde vemos sus dos ventrículos laterales y sin datos de hemorragia intraventricular al momento. Recuerden que los cambios nosotros los vemos después de que ocurre la hemorragia. Al momento de la hemorragia es muy difícil observar esos cambios. 24 horas después, cuando tuvo este evento de hipertensión pulmonar que requirió bafo, etcétera, se le hace un control del ultrasonido y veamos cómo ya tenemos cambios, ¿no? Hay una imagen hiperecogénica dentro del ventrículo derecho y otro a nivel de la matriz germinal del ventrículo izquierdo con una dilatación de sus ventrículos. ¿Qué pasa cuando tiene este evento y le hacemos el ultrasonido de control a las 2 semanas? Pues vean cómo ya hay cambios más significativos, ¿no? Tenemos un quiste porencefálico a nivel de donde estaba la hemorragia de ventrículo lateral izquierdo y vemos esta área pues ya de hemorragia intraventricular grado 2 con un infarto venoso. Si vemos al inicio de la imagen, vean este cambio hiperecogénico justo pues en el territorio venoso. Entonces, es importante recordar que estos infartos perinatales tienen una incidencia más o menos de 1 en 1.600 recién nacidos a 1 en 2.300. Más o menos se presentan de los 6 tipos que existen, los 3 principales se presentan en el periodo perinatal, que puede ser un infarto venoso, un infarto arterial, puede ser isquémico, puede ser hemorrágico, puede ser agudo o puede ser ya que te des cuenta en el periodo del lactante. Es importante que el área focal del infarto va a corresponder al territorio de una o más arterias y pues hay múltiples factores de riesgo como hijo de madre diabética, hijo de madre preeclámptica, infecciones, transfusiones, cambios de volumen de forma súbita, trastornos en la coagulación, CID, etcétera. Y bueno, es importante recordar que los cambios, pues vamos a ver esta imagen en el cambio en la ecogenicidad, pero sobre todo en el territorio de alguna de las arterias, ya sea de la arteria cerebral anterior, de la arteria cerebral media, la carotidia o la cerebral posterior. Y ya por último tenemos este caso, es un recién nacido prematuro de 35 semanas de gestación, hijo de madre diabética con datos de corioamnionitis. Nace por cesárea con líquido teñido de meconio, se dan maniobras básicas y le dan un APGAR de 7-8. Presenta cianosis y se coloca oxígeno indirecto.
A su ingreso se coloca CPAP nasal con adecuada respuesta. Sin embargo, a las 72 horas de vida presenta un deterioro súbito de forma a nivel ventilatorio y hemodinámico. Se toman laboratorios de control en donde tiene tiempos de coagulación prolongados, tiene un sangrado importante por la sonda orogástrica y por ambas narinas, trombocitopenia de 14,000 y pues a este paciente se le da el diagnóstico de sepsis y se logra aislar el germen de una Klebsiella neumonía multidrogoresistente. Este paciente requiere de múltiples transfusiones, plasmas, crioprecipitados y plaquetas porque presenta un sangrado abundante por la sonda orogástrica. Cuando tiene este evento de deterioro súbito, se realiza una intubación orotraqueal y se inicia pseudoanalgesia con fentanil y dexmedetomidina. Sin embargo, a los 7 días de vida, llevaba 5 días con los medicamentos, se observa que el paciente tiene poca respuesta a estímulos dolorosos, que no tiene movimientos de forma espontánea y se retira la sedación sin observar cambios. Por lo mismo, se realiza un ultrasonido transfontanelar en donde empezamos a ver estas imágenes. De primera instancia, pues vemos unos ventrículos laterales dilatados y esto no es tan común, pero quiero que vean bien la imagen, como a nivel de intentorio y del cerebelo se ve una imagen justo aquí con cambios hiperecogénicos. A este paciente se le hace una tomografía por la sospecha de una hemorragia subaracnoidea, la cual se confirma la presencia de la hemorragia subaracnoidea y una hemorragia cerebelosa. Se ve con abundante edema porque el paciente tenía también lesión renal aguda y entonces tenía una sobrecarga hídrica muy, muy importante por las transfusiones que ameritó manejo con diuréticos. Por eso ven todo este edema de cuero cabelludo. En el corte sagital es muy importante que algo que nos va a hacer sospechar que haya una alteración a nivel del espacio subaracnoideo es que perdemos la estructura normal, ¿no? Veamos cómo no vemos definido ni tercero ni cuarto ventrículo y no se alcanza a ver el cerebelo, solamente se ve una imagen hiperecogénica y se ve una dilatación importante de ambos ventrículos, ¿no? Veamos cómo a la hora de realizarle la tomografía, pues vemos esos cambios, como está todo hiperecogénico. Bueno, también vemos todos esos cambios a nivel del cerebelo, ¿no? Una de las ventanas que nos permite poder distinguir si hay una alteración en cerebelo, pues va a ser la mastoidea. La gran limitación es que no se observa en pacientes ya prácticamente de término, sino más en pacientes pretérmino, y se va a colocar el transductor en la ventana mastoidea, en donde vemos que nuestro paciente pues no se observa adecuadamente el cerebelo y solamente se ve una imagen hiperecogénica. Nosotros tendríamos que estar viendo el cerebelo completamente definido. Pues aquí no lo vemos, solo vemos esa imagen hiperecogénica. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya sido de su agrado y cualquier duda, pues con gusto la resolveremos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias al doctor Daniel Ibarra. Muchas gracias para la Asociación de Médicos Neonatólogos de la Ciudad y Valle de México. Es un honor para mí presentar esta sesión ante esta Asociación de Neonatólogos, como parte también de las presentaciones de la Federación de Neonatólogos de México. Y el día de hoy, pues, vamos a hablar acerca de lo que es la hemorragia interventricular, acerca de las actualizaciones, de las diferentes clasificaciones y de los protocolos para manejar lo que es las complicaciones de la hemorragia interventricular. Muchas gracias por unirse a esta plática y bueno, comenzamos la plática. Mi nombre es el doctor Carlos Iván Salazar Cerda, yo soy neurólogo neonatal y para esta plática no tengo ningún conflicto de interés. Y dentro de la plática vamos a hablar inicialmente de las generalidades, seguido de, bueno, de la hemorragia interventricular y acerca de la matriz germinal, seguido de las diferentes clasificaciones de los grados de hemorragia interventricular, de que hay más de una clasificación, aunque casi todos usamos la misma, seguido de las mediciones para ir determinando las complicaciones de la hemorragia interventricular
especialmente la dilatación ventricular post-hemorrágica. Cómo se va midiendo, cómo se va determinando esta complicación y los diferentes protocolos que se utilizan para tratar de evitar mayores complicaciones por estas hemorragias. Y finalmente hablaremos de lo que es prevención y pronóstico. Bueno, pues acerca de las generalidades, bueno, solamente recordar que primeramente que la circulación de líquido cefalorraquídeo empieza desde los ventrículos, ya que en los ventrículos son donde están los plexos coroideos, principalmente los ventrículos laterales, es donde está la mayor producción de líquido cefalorraquídeo, y de aquí, de los ventrículos laterales, normalmente el líquido cefalorraquídeo fluye a través del agujero de Monroe hacia el tercer ventrículo, después por el acueducto de Silvio, va hacia lo que es el cuarto ventrículo, y del cuarto ventrículo se va hacia lo que es el acueducto central de la médula espinal, y también sale hacia fuera de lo que es el sistema nervioso central dentro de esta cavidad del cráneo por los agujeros de Luschka-Mayandi. Entonces es una circulación que empieza aquí y va fluyendo por dentro de los ventrículos y sale hacia afuera y como todos sabemos, pues todo lo que es el sistema nervioso central está nadando sobre este líquido cefalorraquídeo y básicamente se necesita que esté constantemente fluyendo este líquido para que esté una normal homeostasis y balance de las presiones dentro del sistema nervioso central. Entonces, eh, las otras generalidades es acerca de la matriz germinal. Pues, como recordaremos, la matriz germinal es una zona subventricular. ¿Por qué es tan importante esto? Porque realmente hay que recordar que la matriz germinal es una zona subventricular que es parte del ventrículo. Este es un corte de un recién nacido que, bueno, evidentemente falleció, pero aquí en este corte coronal, este es el ventrículo, estas son las partes dentro del ventrículo, y lo que es en la parte interior del ventrículo, esta es la matriz germinal. Y la matriz germinal es una zona que normalmente entre la semana 25 y 27 de gestación está constantemente produciendo astroblastos y glioblastos en un proceso de mitosis que después van a ser liberados hacia el parénquima cerebral y van a migrar hacia las diferentes estructuras del parénquima cerebral, generalmente hacia la corteza cerebral. Entonces, es muy vascularizada esta zona porque están constantemente produciendo estos astroblastos y globlastos que van a ser parte de la microglía. Y esa es la razón por la que está muy vascularizada. Y normalmente, intrauterinamente, tiene una evolución hacia las 34 semanas. Cabe destacar que esta matriz terminal, esa es la razón por la cual está muy vascularizada, pero pues no está hecha para soportar, digamos, condiciones fuera del útero. Entonces es muy frágil y es muy frágil porque lo que es la, los pericitos, que son las estructuras del tejido conectivo que dan sostén a los vasos sanguíneos, son muy escasos. Entonces esto lo hace que sea muy frágil y que se rompa fácilmente los vasos sanguíneos. Hay una inmadurez propia de la vasculatura porque no hay suficiente cantidad de fibronectina en la lámina basal de lo que es el endotelio de la vasculatura y esto le quita soporte y lo hace muy frágil. Por lo tanto, o extrauterinamente, fuera de las condiciones normales, es por eso que los vasos sanguíneos de la matriz germinal se rompen muy fácilmente ante cambios hemodinámicos o cambios de presiones o cualquier lesión que esté sobre el sistema nervioso central. Esta es la explicación. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un recién nacido prematuro o los recién nacidos prematuros puedan tener hemorragia intraventricular? Se han descrito muchísimos factores de riesgo a lo largo de los años. Este es un resumen de la mayoría de los factores de riesgo, principalmente, por ejemplo, en cuestión de la coagulación, la inmadurez del sistema de coagulación de los neonatos, sobre todo de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K, como la protombrina, es por eso que se le aplica vitamina K a los recién nacidos al nacer. Y pues bueno, en un prematuro, definitivamente estos mecanismos están inmaduros y por lo tanto fácilmente pueden presentar hemorragias. Asimismo, también el proceso de infección o inflamación del sistema nervioso central, lo que es síndrome de distrés respiratorio, coriamnitis y sepsis temprana se han relacionado como factores de riesgo para que un prematuro pueda presentar hemorragia intraventricular. La vía de nacimiento siempre ha sido una discusión. Si bien hay reportes, artículos que sugieren que una vía por cesárea en un prematuro disminuye el riesgo de hemorragia intraventricular,
También hay reportes que sugieren que incluso la vía vaginal podría estar relacionada con una disminución en la incidencia de hemorragia intraventricular en los recién nacidos prematuros, pero sin embargo ni una nota tiene una evidencia muy fuerte, por lo tanto todavía queda discusión qué tanto vía cesárea o vía vaginal pudiera proteger para eh, prevenir una hemorragia intraventricular. Por lo tanto todavía queda en discusión. El sitio de nacimiento, de hecho, es interesante porque sí hay mucha evidencia que relaciona que si un recién nacido prematuro nace fuera de un ámbito hospitalario, esto incrementa el riesgo de tener una hemorragia interventricular, a comparación de aquellos recién nacidos prematuros que nacieron dentro del ámbito hospitalario. Entonces, nacer fuera del hospital o en casa para un prematuro incrementa el riesgo de hemorragia interventricular. Otro factor de riesgo que se ha discutido mucho a lo largo de los años es el pinzamiento tardío. Entonces, alrededor del año 2000 había ciertos reportes y artículos que reportaban que sí afectaba el pinzamiento tardío para el desarrollo de hemorragia interventricular. Del 2010 para acá también hay otros artículos de evidencia que reportan que no tienen ninguna relación. Entonces todavía queda la duda, no hay suficiente evidencia tanto para contraindicar o promover el pinzamiento tardío, o no hay una evidencia clara que indique que el pensamiento tardío pudiera afectar o puede ser un riesgo para la hemorragia intraventricular. Por otro lado, la resucitación, tener un RCP o resucitación cardiopulmonar, sobre todo entre la semana 28 y 30 de semana de gestación, está incrementando, incrementa el riesgo de la incidencia de hemorragia intraventricular, el número de ovaciones. Sí, también, y es muy interesante, el nacer entre la medianoche y las 7 de la mañana, hay evidencia que está documentada y que sugiere que aquellos prematuros que nacieron en los turnos nocturnos entre la medianoche y las 7 de la mañana tienen un mayor riesgo de presentar hemorragia interventricular. En cuanto a los eventos o riesgos cardiovasculares, la presencia de hipotensión, el uso de aminas en el recién nacido, todos los cambios hemodinámicos generan un riesgo para tener hemorragia interventricular porque precisamente no hay una buena autorregulación en el cerebro del recién nacido prematuro. La autorregulación es un efecto que tiene el cerebro internamente, en la cual los vasos sanguíneos del cerebro responden a los cambios de la presión del cuerpo, ya sea hipertensión, hipotensión o cambios hemodinámicos en sí, y responden regulando la vasculatura de los vasos sanguíneos. Bueno, este efecto de autorregulación en los prematuros no está bien hecho, no está muy bien maduro, por así decirlo. Incluso en los recién nacidos de término también hay una falta de autorregulación correcta, y es por eso que son muy frágiles los vasos sanguíneos cerebrales a los cambios hemodinámicos, por esta falta de autorregulación. Por otro lado, también los eventos respiratorios como el hecho de estar en ventilación mecánica, de tener largos periodos de hipercapnia, lo cual produce una vasodilatación y por lo tanto contribuye a que haya una hemorragia, sobre todo la matriz terminal, o la presencia de neumotórax está relacionado con un mayor riesgo de presentar hemorragia interventricular. En cuanto al estado metabólico, alteraciones en los electrolitos como hiponatremia, perdón aquí por el error, es hipo e hipernatremia, así como hiperglucemia, están relacionados con un mayor riesgo de que se presente hemorragia interventricular. Y finalmente, factores genéticos, por aquellos factores genéticos que más están relacionados con aquellos que son asociados a trastornos de la coagulación sanguínea, como factores genéticos que incluyen el factor 5 de Leiden, de protombina, o el MTHFR, ese tipo de mutaciones de genes que alteran lo que es el estado de coagulación de la sangre y por lo tanto incrementan el riesgo de la hemorragia interventricular. Hablando de estadística, pues depende mucho de la maduración y el riesgo de tener hemorragia interventricular. Mientras más prematuros sean y menor peso tengan, tienen mayor riesgo de tener hemorragia interventricular. Cabe destacar también que la estadística, la incidencia ha disminuido a lo largo de los años. En los 70s y 80s, en general, del 40 al 50% de los recién nacidos prematuros tenían hemorragia interventricular. Después de los 90s y dado por los avances en el cuidado de los recién nacidos, ha disminuido una tasa del 20% o en menos. Solamente en Francia, el 2005 al 2010, en 5 años, por cambios en políticas y sobre todo en el cuidado del neonato, disminuyó del 25 al 12% la incidencia de hemorragia interventricular en los prematuros. En general, se habla que una hemorragia interventricular de un solo ventrículo puede afectar en general o globalmente el 3 al 11% de los recién prematuros. Bueno, esto dependiendo de las estadísticas. Una hemorragia grado 2 afectaría hasta alrededor del 20%, igual que una 3 o 4, bueno, anteriormente lo que llamaban hemorragia 4, hemorragia parenquimatosa, hasta el 22%.
Es importante recalcar que la hemorragia de grado 3 o hemorragia también, complicaciones de la hemorragia de grado 3 o hemorragia parenquimatosa, es más común verlo en recién nacidos que pesan de entre 500 a 1500 gramos. Y viendo también esta estadística, viendo de cómo van cambiando la incidencia de hemorragia, de hemorragia intraventricular, este es el porcentaje de pacientes con hemorragia intraventricular a lo largo de los años, donde la columna blanca es básicamente 2009, y luego ya van, las columnas más oscuras son años más anteriores, el de 2009 al 2013, y básicamente estamos viendo cómo hay una ligera disminución de la incidencia en cada uno de los grados de hemorragia intraventricular. Y aquí también importantemente en esta estadística muestra cómo finalmente aquellos neonatos que pesan menor peso, que es la columna de número blanco, de 500 a 750 gramos, comparado a los de mayor peso de 1,251 kg a 1,500 gramos, cómo ven la relación de hemorragia ventricular en general es más incrementada en los pesos con el menor peso, y no solamente eso, sino que como vemos en estas gráficas, las hemorragias grado 3 o mayores complicaciones, lo que antes llamaban el grado 4, son también más, tienen una incidencia mayor en aquellos recién nacidos con un peso bajo. Para mostrar otra de las estadísticas, aquí también vemos cómo ha cambiado o cuáles han sido los desenlaces o los pronósticos, bueno, los desenlaces, los outcomes en inglés, acerca de muerte, de discapacidad severa y moderada o de no tener discapacidad, dependiendo de la edad gestacional. Entonces, como veremos aquí, está muy incrementado en aquellos bebés que tienen mientras menor edad gestacional tengan, o de edad postmenstrual, es un mayor riesgo de tener, sobre todo de mortalidad y también de discapacidad moderada y severa, y a mayor edad gestacional tienen un menor riesgo de presentar estas complicaciones propias de la hemorragia intraventricular. Y solo para recalcar la diapositiva anterior, aquí también vemos lo que es la incidencia de hemorragia intraventricular en prematuros, con básicamente los porcentajes de incidencia en estudios hechos en los 70s, 80s, en el final de los 80s, final de los 90s, y en el presente, sobre todo en presentes prematuros menores de 1500 gramos. Y como podemos ver, de una incidencia de 40, 50, 20%, pues bueno, realmente como quiera, en menores de 1500 gramos se ha mantenido más o menos estable a lo largo del tiempo, pero ya no es el 50% que se veía antes. Por otro lado, la importancia también de la detección oportuna de la hemorragia ventricular es porque no tenemos otro medio de detectarlo de manera oportuna y de actuar de manera oportuna más que con imagen. Si nos basamos en el cuadro clínico, habría que recordar que la presentación clínica de la hemorragia interventricular fue descrita muy detalladamente por el doctor Volpe, Joseph Volpe, que bueno, pues es, por así decirlo, como el padre de la neurología neonatal. Y yo creo que todos están familiarizados con el libro de Volpe, de Neurología del Recién Nacido. Y el doctor Volpe había descrito, de hecho, tres tipos de presentación clínica de la hemorragia intraventricular. Una presentación catastrófica, otro de tipo saltatorio y otro de tipo silente o asintomático. Entonces, básicamente la presentación catastrófica es básicamente aquellos pacientes que se presentan de manera abrupta, y aquellos que realmente también la hemorragia se presenta de manera abrupta, por lo tanto, tienen un déficit neurológico agudo, abrupto, súbito, en lo cual evolucionan muy rápidamente hacia estupor y coma, con alteraciones en la respiración, alteraciones autonómicas, y este básicamente está relacionado con un muy mal pronóstico, porque es una hemorragia como se presentan básicamente en aquellos que tienen una hemorragia muy extensa y de manera muy rápida y abrupta. El saltatorio son aquellos que tienen digamos, una evolución más intermitente, que va de horas a días, en los cuales hay alteraciones neurológicas en el estado de alerta, en el tono muscular, que van como que, digamos, oscilando entre como que sean un poco menos afectados y más afectados, y esto es porque va poco a poco progresando la hemorragia intraventricular. Y finalmente, lo que es el silente, pues es aquellos que son asintomáticos. Desgraciadamente, la mayor parte de los pacientes presentan un cuadro clínico del tipo silente, como lo comenta el doctor Borte. O sea, la mayor parte de los pacientes con hemorragia interventricular no presentan realmente cuadro clínico o evidencia clínica notoria
durante la hemorragia ventricular. Entonces, son asintomáticos. Y la manera de detectarlos es básicamente por imagen. O cuando dan síntomas es porque la hemorragia ya avanzó mucho y ya hubo muchas complicaciones. Y esta es la importancia de hacer la detección oportuna. Entonces, debido a la inmediatez y debido a que mucho o el cuadro clínico es, en la mayor parte de los casos es, digamos, asintomático, sobre todo en las etapas iniciales, pues el ultrasonido transfrontal sigue siendo el principal estudio diagnóstico para detectarlo y para evaluarlo. Entonces, la recomendación en general es que desde el ingreso del recién nacido prematuro esté protocolizado el hacer ultrasonidos craneales o transfrontalares y de manera seriada desde la primera semana de vida. Esto está relacionado con una identificación más oportuna de la hemorragia interventricular. Y cabe recalcar que también está escrito que generalmente la hemorragia interventricular en los prematuros se presenta casi siempre en muchos, perdón aquí por el error, pero es de 24 a 48 horas, o sea, en los primeros 2 días de vida es cuando generalmente por incidencia se presentan la hemorragia interventricular. Y hasta menos del 10% hasta el final de la primera semana. Básicamente es que en la primera semana generalmente es donde se dan la mayoría de los síntomas en los pacientes que presentan hemorragia ventricular. Claro, hay pacientes que lo pueden presentar después, dependiendo de la edad gestacional, pero en muchos pacientes es durante la primera semana. Entonces, con estos datos, aquí la pregunta surge, ¿cuándo vamos a hacer ultrasonido? ¿Cómo vamos a estar evaluando al paciente con riesgo de hemorragia ventricular? Bueno, hay distintas recomendaciones de protocolos. De hecho, no hay como eh, un consenso internacional de cada cuándo estén los ultrasonidos. Algunas recomendaciones iniciales, por ejemplo, este del 2002, que se publicó en el Neurology, recomendaban que en recién nacidos menores de 30 semanas de gestación se empezara a hacer el ultrasonido transfrontal a los 7 días, o sea, a la semana de vida y a los 14 días de vida, y con un seguimiento hacia las 26 o 40 semanas de edad corregida. Pero sin embargo, hay otros protocolos, porque por ejemplo está el protocolo de, de lo que es el Grupo Europeo de Ultrasonido, es un grupo muy importante que también sacó su propia clasificación de hemorragia interventricular, que la vamos a ver más adelante. Y ellos, por ejemplo, dividen a los pacientes entre menos de 28 semanas y más de 28 semanas. Y básicamente, en general, es hacer el ultrasonido transfrontal desde el día 1 de vida, o el día, después del día 3 al día 7 y después de esto al día 14 21 y 28 y después dependiendo de la evolución del paciente. Ellos básicamente recomiendan esto porque, por ejemplo, recomiendan el día 1 de vida, porque generalmente hay muchos pacientes que incluso de manera prenatalmente ya presentan la hemorragia, por eso es importante hacer el primer estudio a las primeras 24 horas. El día 3 de vida lo indiquen o lo recomiendan, porque la mayoría de las hemorragias por incidencia, por estadísticas, se presentan hacia el día tercer de vida, entre las 48 y 72 horas. Y el día 7 de vida lo recomiendan porque en general también en estadística, en ciertos estudios, sugieren que la mayor extensión de la hemorragia ventricular se da hacia el día séptimo de vida. Entonces, por eso que comentan estas recomendaciones. Y dependiendo si el paciente tiene un riesgo todavía prevalente de tener hemorragia ventricular, repetirlo cada semana hasta las 3 o 4 semanas de vida. Entonces, básicamente es como que el resumen de cada cuándo estos ultrasonidos seriados. Esto es por parte del Grupo Europeo de Ultrasonido Transfrontal o ultrasonido cerebral, que es un grupo muy importante en Europa de ultrasonidos y han hecho publicaciones muy importantes. Esta fue del 2020, donde publicaron prácticamente todos sus protocolos y sus recomendaciones. Hay otros tipos también de recomendaciones, como este del 2021 del consenso canadiense. Este tiene un poco más, ellos también sacaron una clasificación de hemorragia interventricular diferente. Le da un poco de peso que algunas autoridades de neurología neonatal en hemorragia interventricular, como Linda de Vries, es parte de este protocolo, y ellos lo ponen de una manera más sencilla. Ellos dividen al paciente menor de 31 semanas o mayor de 31 semanas, y aquí menor de 31 semanas, hacerlo entre los primeros 4 o 7 días de vida, y dependiendo de cómo sale el ultrasonido, repetirlo ya más seriadamente. Este es otro protocolo de la Sociedad Canadiense de Pediatría, que ellos también es algo similar, lo dividen entre menos de 31 más 6 semanas de edad corregida o 32 semanas de edad postmenstrual o corregida. Y en base a eso también hacerlo los días 4 y 7 y dependiendo de las
condiciones del paciente, qué tanto irlo repitiendo. Solo por poner unos ejemplos, pero aquí lo importante es tener un protocolo. Aquí lo importante es que en el centro, en la UCIN, donde se tenga la atención del recién nacido prematuro, independientemente de los días que se sugieran, 1, 3, 4, 7 o a la semana, para tener un protocolo donde se esté detalladamente haciendo el ultrasonido para tratar de detectar a tiempo esto. Porque como lo comenté, pues muchos de los casos, o la mayoría de los casos, no dan síntomas clínicos cuando se da el inicio de la hemorragia intraventricular o incluso durante el curso del mismo. Ahora bien, ya que estamos hablando del ultrasonido transfotalenal o ultrasonido craneal, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Ya muchos de ustedes están familiarizados con nuestros estudios, muchos de ustedes seguramente lo hacen activamente en la UCIN, pero básicamente vamos a repasar un poquito acerca de esto y la clasificación de la hemorragia. Recordemos que el ultrasonido transfontanelar, pues básicamente se lee por medio de las ventanas de las fontanelas del recién nacido. La más común es la fontanela anterior, está la fontanela posterior, está también la fontanela mastoidea, y está también, de hecho, aquí la escama del hueso temporal. Se utiliza muy comúnmente la fontanela anterior, es la que básicamente se utiliza únicamente para las medidas en sus cortes sagittales y coronales, tanto de la hemorragia intraventricular como de las complicaciones. La fontanela posterior es básicamente para ver fosa posterior, igual que la mastoidea. La mastoidea es la mejor para ver el cerebelo. Y bueno, en general, básicamente nos vamos a enfocar en lo que es la fontanela anterior, porque es donde se hacen la mayoría de las mediciones en todo el mundo. Y entonces, en la fontanela anterior, hacemos dos tipos de mediciones, dos tipos de cortes, perdón, el corte coronal y el corte sagital. Y el corte coronal, como lo muestra esta imagen, hace básicamente cortes coronales a estos niveles, que también están subclasificados como C1, C2, C3, C4, C5 y C6, dependiendo en qué parte es el corte. Y el corte que nos interesa más es el corte coronal que está a nivel C3, que es básicamente el que pasa justo donde se ven los ventrículos laterales aquí, donde se ve el septum pellucidum aquí, y sobre todo donde se va el ventrículo en medio justamente aquí. Entonces, el tercer ventrículo, perdón, en la línea media, justamente aquí. Entonces, el corte coronal, donde se va el tercer ventrículo y los ventrículos laterales, ese es el corte coronal, como que le llaman también C3, y ese es el que nos va a servir para la mayoría de las mediciones, tanto de la hemorragia intraventricular como de las complicaciones. Y aquí damos un ejemplo de este corte, donde se ven los ventrículos laterales, aquí se ve el septum pellucidum, este es el cuerpo calloso, aquí las fisuras y también la fisura interhemisférica, con circunvoluciones alrededor. Aquí también se puede medir la maduración del neonato por qué tantas estructuras se ven a lo largo de la estructura interhemisférica. Y aquí se ve lo que es el tercer ventrículo. Y esto que se ve aquí es el plexo coroideo. Y entonces los cortes sagitales eh, son básicamente un corte sagital justo en la línea media y dos cortes parasagitales, el S2 y el S3, o S4 y S5. Y es el corte parasagital. Este es el corte del sagital en la línea media, que lo podemos detectar porque vemos el cuerpo calloso y el tercer ventrículo completo, y luego se ve el tallo cerebral y lo que es el cerebelo. Pero lo que nos importa para la hemorragia interventricular y para las complicaciones es el corte parasagital, que se da aquí. Entonces, el corte parasagital es donde se ve el ventrículo lateral y se alcanza a ver lo que es parte de los cuernos frontales, el cuerno occipital, el cuerno temporal, se ve lo que es la eminencia caudotalámica, que es lo más importante, se ve lo que es el núcleo caudado, aquí el tálamo, y justo entre el tálamo y el núcleo caudado, esta es la parte donde está la matriz terminal. Y esto que se ve aquí es el texto coroideo. Entonces, el corte parasagital es el que nos va a ayudar a clasificar la hemorragia interventricular y las complicaciones. Y este es un ejemplo de un corte parasagital, donde se ve la eminencia caudotalámica aquí, aquí es donde está la matriz terminal, justo donde está el núcleo caudado, y el tálamo, justo entre los dos. Aquí es donde empiezan las hemorragias, este es el plexo coroideo, y como les comenté, vemos lo que es el ventrículo lateral hacia el cuerno frontal, el cuerno occipital y el parte del cuerno temporal. Entonces, ¿cómo se clasifica la hemorragia interventricular? Todos usamos las clasificaciones del 1 al 4, que es realmente una combinación, lo que usamos en la práctica de lo que es la clasificación, primera clasificación que fue la doctora Papil y la que le siguió por parte del doctor Volpe. Ha habido otras clasificaciones más recientes en el 2020 y 2021, que son de
consensos de personas importantes en el área de lo que es el ultrasonido transcranial o craneal, y por eso la importancia de comentarlos, y vamos a repasar cada uno de ellos a continuación. Entonces, la primera clasificación de hemorragia intraventricular fue de la doctora Patil, que lo publicó en 1978. Cabe recalcar que ella no usó ultrasonidos, ella utilizó tomografía computarizada, los TACs como le llamamos. Ella usó tomografía de cráneo para su publicación en 1978, y estas son las imágenes originales del artículo, donde ella comenta que el grado 1 es una hemorragia que solo está en la matriz terminal, el grado 2 es una hemorragia que se sale a los ventrículos, pero los ventrículos no están dilatados. El grado 3 es una hemorragia en la cual están los ventrículos, pero los ventrículos están dilatados. Y el grado 4 es la hemorragia ventricular más una hemorragia parenquimatosa. Entonces, eso sí lo clasifica la doctora Papil. Y después, el doctor Volpe, años después, hace su propia clasificación, y básicamente él utiliza el ultrasonido, y de hecho él utiliza los cortes coronales, o sobre todo los cortes parasagitales son los que utiliza el doctor Wolpe para hacer su clasificación. Entonces, el doctor Wolpe comenta que la hemorragia de grado 1, él la clasifica como hemorragia que está confinada en la matriz terminal. Esta es la matriz terminal, aquí donde está la hemorragia, entre el núcleo caudado y el tálamo. Y está o solamente aquí, y si pasas el ventrículo, puede pasar el ventrículo, pero tiene menos del 10% de la ocupación del ventrículo en el corte parasagital. Entonces, es importante tener el corte parasagital para hacer esta clasificación de Wolfe. El grado 2 es la hemorragia en la cual de la matriz terminal ya se salió el ventrículo, pero abarca en el corte parasagital solo del 10 al 50% calculado de lo que es el volumen del ventrículo en el corte parasagital. Y el grado 3 es aquella hemorragia que abarca más del 50% del volumen del ventrículo en el corte parasagital. Y esta es básicamente la clasificación de Wolpe. Comenta también que en el grado 3 hay una dilatación ventricular aguda del ventrículo en el grado 3. Él no dice grado 4. Él lo que comenta es que la hemorragia parenquimatosa es simplemente sí, una hemorragia parenquimatosa. Hay que recalcar que la hemorragia parenquimatosa es realmente un infarto hemorrágico periventricular. Esto ocurre porque el ventrículo se está dilatando, y al estarse dilatando comprime lo que es el tejido alrededor del ventrículo, y lo que pasa ahí, la mecánica es que comprime primero las vénulas, entonces estanca el flujo sanguíneo de las arterias a las vénulas, se va estancando, y como también tienen los paredes de los vasos sanguíneos de las venas y de las arterias muy frágiles, generalmente son las venas las que se rompen, y ocurre este infarto hemorrágico. Primero hay una obstrucción del flujo sanguíneo, y luego un rompimiento de los vasos sanguíneos venosos, y este es un infarto hemorrágico venoso periventricular, porque es la zona al lado de los ventrículos que está comprimida, la que generalmente, en la que generalmente ocurre esta hemorragia parenquimatosa, y es más que nada un resultado de la congestión del flujo venoso. Cabe recalcar que no le puso grado 4 porque no necesariamente siempre se presenta, sí es muy común que se presente como una progresión del grado 3 que va incrementándose, y luego ya hay una hemorragia parenquimatosa, pero es cierto que podemos dar estos infartos hemorrágicos venosos periventriculares, incluso en hemorragias grado 1 o grado 2. Entonces, por eso también le quitaron uno del grado 4. Ese es un ejemplo de una hemorragia que, de hecho, aunque haya dilatación ventricular, sería grado 1. Este es un ejemplo también de un grado 1. Esta es la hemorragia que está entre el núcleo caudado, el tálamo. Aquí está la matriz terminal, y aquí está bien confinada en la matriz terminal esta hemorragia de grado 1. Otro ejemplo de hemorragia de grado 1, ni siquiera ha salido el ventrículo. Y otro ejemplo de hemorragia de grado 2, donde ya salió el ventrículo, pero abarca menos del 50% del volumen en el cuerpo parasagital. Un grado 3, que es el ejemplo que les había puesto también en la otra diapositiva, donde ya ocupa casi todo lo que es el volumen del ventrículo lateral, en este caso sería el ventrículo lateral derecho. Y un paciente cual evolucionó de un grado 3 y se combinó con la hemorragia o un infarto venoso periventricular, o la hemorragia periventricular. Y ya cuando llegan a este punto también se le llama dilatación ventricular poshemorrágica, porque también cuando pasa esto, pues la dilatación ventricular está ocasionando todas esas complicaciones. Y vamos a hablar más adelante de cómo también se clasifica específicamente esto y cómo se manejan los protocolos. Y bueno, esta es la clasificación de Patil, la clasificación del doctor Volpe, y sigue la clasificación del grupo europeo Euro-US Brain, que salió en 2020, y que ellos lo que dicen también es un grado 1, grado 2, grado 3.
y lo que es el infarto venoso lo manejan aparte, ¿no? Puede estar desde el grado 1, grado 2, puede haber un infarto venoso o incluso en el grado 3 también. La diferencia de ellos comentan que también el grado 1 o el grado 2, la diferencia es de que qué tan extenso es la hemorragia, que si es menor a 1 centímetro o mayor a 1 centímetro de diámetro, y si es solamente en el ventrículo, confinada en el ventrículo, o si también se extiende hacia otras partes u otros ventrículos. Entonces, eso es lo que delimita a que, perdón, esto es el limitado extensivo, es perdón, del grado 2 al grado 3. Entonces, cuando es una hemorragia que ya sale de la matriz terminal y es limitado con menos de 1 centímetro de diámetro y limitado solamente a ese ventrículo, todavía es grado 2. Y cuando se extiende a otros ventrículos o es mayor o igual a 1 centímetro, es cuando es el grado 3. Y es como ellos lo clasifican. Es de una manera diferente a la que se manejaba Wolpe, del 10 al 50% del volumen del ventrículo, pero es una recomendación que ellos tienen. Y como comenté, lo que es el infarto venoso o la hemorragia periventricular, la clasifican también igual que Wolpe, aparte, y puede estar relacionado desde un grado 1. Y lo que es el consenso canadiense del 2021, que también sacaron su propia clasificación, ellos básicamente tratan de orientar a clasificar la hemorragia por pasos, ¿no? Primero definir si hay hemorragia o no, definir si, o sea, si hay hemorragia en la matriz terminal, si está dentro o fuera del ventrículo, o sea, si está dentro de la matriz terminal o ya salió del ventrículo, pero también si hay dilatación del ventrículo y utilizan una medida que es el ancho de los cuernos frontales, que lo vamos a explicar en unas diapositivas más adelante, que es una medida utilizada muy comúnmente para ver la complicación de estos hemorragias. Entonces, ellos utilizan esta medida para evaluar si pasa un grado 3 o no. Este, por poner un ejemplo, en este consenso canadiense, ellos dicen que en grado 1, como casi todos están de acuerdo en esta parte, que el grado 1 es una hemorragia que está solamente confinada en la matriz terminal y no sale del ventrículo. Y aquí hay unos ejemplos de grado 1. Y el grado 2 es una hemorragia que ya salió de la matriz terminal, pasó al ventrículo, pero puede haber una dilatación ventricular aguda, pero menor al 50%, y esto sería lo que es el grado 2. Y cuando ellos dicen grado 3, es más que nada cuando la hemorragia interventricular, pues obviamente pasó el ventrículo, es más extenso, pero creo que lo que es la dilatación ventricular, en esta medida que es el ancho de los cuernos frontales o el AHW, que es anterior horn width, o ancho de los cuernos anteriores también se puede traducir más propiamente, es mayor a 6 milímetros. Entonces, esta medida, cuando esta medida del ancho de los conos frontales es mayor a 6 milímetros, ellos lo clasifican en grado 3, lo cual está muy práctico porque esta es una medida que vamos a utilizar para ver en qué momento vamos nosotros a hacer intervenciones en esta hemorragia interventricular. Y aquí vemos un grado 3, igual que los demás, igual que Wolpe o que el Euro-US Brain Group, o sea, que el Grupo Europeo del Ultrasonido, ellos ponen que la hemorragia parenquimatosa es algo aparte y puede venir desde grados incluso inferiores, pero es algo como que era aparte y no un grado 4. Entonces, la importancia de esto es porque cuando ya tenemos una dilatación ventricular post-hemorrágica, que cuando pasa esto es cuando la hemorragia salió de la matriz terminal, pasó el ventrículo, pero ya está ocasionando que el ventrículo se esté dilatando considerablemente. Y esta dilatación ventricular es lo que va a ocasionar mayores problemas, porque es esto, como les comenté, lo que va a ocasionar que posteriormente hay una hemorragia en el parénquima cerebral. Entonces, lo importante de esto es reconocer a tiempo cuando se está desarrollando una dilatación ventricular posthemorrágica, porque puede desarrollarse desde los 10 a 14 días desde que empezó la hemorragia interventricular. En el 30 al 50% de los casos puede progresar una hemorragia muy grande. Muchos también pueden tener un desarrollo lento, pero mientras más prematuro sea el recién nacido, más riesgo tiene de que pueda tener una dilatación ventricular posthemorrágica, y los pronósticos a largo plazo son muy severos. Muchos de ellos terminan, o la gran mayoría, con un alto riesgo de tener parálisis cerebral del lado donde está afectado, y muchos que requieren también una válvula de derivación ventriculoperitoneal hacia el final como parte del manejo del mismo. Entonces, ¿cómo vamos a ir midiendo que esta hemorragia va complicándose a una dilatación ventricular, y cómo vamos a ir midiendo que esta dilatación ventricular posthemorrágica se está complicando y tenemos que tomar acciones? Pues utilizamos básicamente varios tipos de medidas. Casi todas las mediciones se dan
en el corte coronal que está a nivel del tercer ventrículo, que es el que les comenté. Entonces, principalmente dos mediciones, las principales dos que se empezaron a utilizar en los protocolos para medir esta dilatación ventricular poshemorrágica, se hacen en este corte coronal a nivel del tercer ventrículo. Y uno es el índice ventricular o el índice de Levin, también se le llama. Y el índice ventricular básicamente es la medición que se hace, es el ancho que se hace desde la línea media interhemisférica hacia la parte más lateral de los ventrículos aquí en mi cursor. Entonces se trata de un punto donde está la línea interhemisférica y la parte más lateral del ventrículo de un lado y del otro lado. Como aquí también en el ejemplo, está la cintura interhemisférica y aquí está la línea hacia la parte más lateral del ventrículo, esto de un lado, por ejemplo, de un lado, y acá sería, por ejemplo, esta línea hasta acá la parte más lateral. Este es el índice ventricular o ventricular index en inglés, o también índice de Levin. Y el otro índice, esta es la gráfica clásica del índice ventricular, porque ya está bien definido cuánto tiene que medir este índice dependiendo de la edad gestacional o edad postmenstrual. Lo más correcto es decir edad postmenstrual, más que decir edad gestacional corregida o edad corregida, ¿no? Entonces, ya se tienen las mediciones donde esta línea negra es como el promedio, y la línea roja es básicamente cuando son las mediciones donde está más de dos desviaciones estándar, y es cuando se considera que ya está anormal. Esta zona gris es porque inicialmente en muchos protocolos se consideraba iniciar tratamiento, digamos, o intervenciones para corregir esta dilatación ventricular poshemorrágica a partir de las dos desviaciones estándar más 4 milímetros, que viene siendo esta línea gris. Esa es la gráfica del índice ventricular. El otro índice es el ancho de los conos frontales o conos anteriores, que también se le llama el índice de Davis. Y básicamente esto es medir el ancho más largo que las paredes de los conos frontales anteriores con una angulación de aproximadamente 45 grados. Entonces básicamente ves en el corte coronal dónde es la parte más ancha y te haces un ángulo como de 45 grados y aquí es donde tienes que hacer la medición. Entonces, se tiene que ser el aliado. Lo único difícil es que como aquí generalmente hay hemorragia, a veces es un poco difícil determinar cuál es la pared interna del ventrículo para ver dónde trazar su límite, ¿no? Entonces, son de las cosas de dificultad al momento de medir este índice. Pero este es el AHW, anterior horn width, o ancho de los cuernos anteriores o frontales, o también conocido como el índice de Davis. Y esta es la gráfica, que de hecho, si ven, pues generalmente siempre el valor normal promedio es de 3 milímetros, independientemente de la edad postmenstrual, y se considera que cuando es de 6 milímetros para arriba ya es una dilatación que esté considerable o ya está siendo moderada. Ya en algunos protocolos las intervenciones quedaban arriba de 10 milímetros. Es por eso que también en el protocolo, en el consenso canadiense de la hemorragia intraventricular grado 3 la consideraban cuando hacían esta medición y estaba arriba de esta línea, para poner un ejemplo también. Pero como ven, es constante durante toda la edad postmenstrual. Y bueno, estas mediciones a veces son relativamente fáciles de hacer, tanto por los radiólogos como neonatólogos o neurólogos pediatras también si lo miden. Cuando tienes este corte en ultrasonido, pues te hace las medidas de, por ejemplo, este sería lo que es el índice ventricular. Aquí esta sería como eh, hemis- la línea interhemisférica y la parte más lateral. Este sería lo que es el ancho de los conos anteriores o cono frontal, y aquí sería como la pared interna en la parte más ancha, y generalmente aquí no habría mucha complicación, pero sin embargo también luego hay mediciones un poco más complicadas o muy asimétricas. Recordemos que tenemos que medir cada ventrículo por separado, y por ejemplo en este caso también, donde hay esta hemorragia, es muy difícil definir cuáles son las paredes internas del ventrículo, lo cual puede poner un poco dificultoso hacer estas mediciones, y hay pacientes que desgraciadamente también son así, o cuando se pierde mucha anatomía es dónde está lo que es la fisura interhemisférica, es muy difícil calcular, entonces hace como un promedio, y bueno, esto pasa en la práctica muy comúnmente. Y el último índice se utiliza lo que es el corte parasagital, y es el índice tálamo-occipital. Bueno, la distancia tálamo-occipital se llama, y es más que nada la distancia recordemos que en el corte parasagital está el núcleo caudado, está el tálamo, y ese es el presoporoideo, y es de la parte posterior del tálamo hacia lo que es la parte más posterior de lo que es el cuerno occipital. Y esto se empezó a utilizar porque pues vieron que también tiene alguna
relevancia el momento de medir las complicaciones de la hemorragia intraventricular. Y el último consenso o recomendación, que aquí muestro una diapositiva de esta semaforización que se recomienda, es básicamente, lo voy a mostrar más adelante, es un artículo que se publicó en el 2020 y grandes autoridades como el doctor Volpe, Linda de Vries, entre otros grandes autoridades liderados por el doctor Mohamed El-Bid, que era el presidente de la New World Brain Society. Entonces, pues propusieron esta semaforización y ellos ya combinan lo que es los índices ventricular, el ancho de cuernos frontales y lo que es la distancia talamo-occipital de cada uno de los ventrículos, y utilizando esta gráfica para ver en qué momento es algo normal, o está con una dilatación moderada o con una dilatación muy alta. Y ya que tenemos este repaso de las mediciones que utilizamos para ver cómo se va complicando, vamos a hablar de los protocolos de intervenciones. Entonces, por ejemplo, como lo comentaba, un momento por favor, discúlpenme. Muchas gracias. Entonces, como lo comentaba, pues generalmente lo que se recomienda es hacer los ultrasonidos seriados según el protocolo de cada hospital para reconocer a tiempo cuando hay una hemorragia interventricular e ir midiendo si esta va avanzando o si ha habido complicaciones. Entonces, ya haciendo los ultrasonidos seriados, entonces reconoces principalmente cuando hay una hemorragia interventricular grado 3, que es donde más se va a presentar el riesgo de que se presente una dilatación ventricular, o incluso cuando hay evidencia de una hemorragia parenquimatosa o infarto hemorrágico periventricular, que viene siendo prácticamente lo mismo. Entonces, en base a eso es cuando vas a empezar a ver cuándo puedes intervenir en base o con base a las mediciones que les comenté. Entonces, lo que son los pasos es, primero, estar haciendo sus ultrasonidos seriados, reconocer cuando tienes esto, una hemorragia grado 3 o la hemorragia parenquimatosa, y ya con base a las gráficas, ver en qué punto se salen la dilatación ventricular o estos índices de los ventrículos se salen de la línea amarilla o se van acercando hacia la línea roja. Esta es la semaforización más reciente recomendada del 2020, y también están las curvas gráficas que eran más que nada del índice ventricular o del índice del ancho de los conos frontales, pero van para lo mismo, es estar midiendo cuándo sale más o cuándo están dilatando de manera importante para intervenir. Entonces, ya que estás haciendo las mediciones y ya que, por ejemplo, alguno de los índices se sale de lo que es la línea amarilla o va hacia la línea roja, o en las gráficas más clásicas, que básicamente son lo mismo, pero que también ves viendo que se van saliendo de las líneas como que habituales, es cuando dices, bueno, hay que hacer intervenciones. ¿Y cuáles son las intervenciones? Lo primero son las funciones lumbares seriadas. Se tiene que hacer una punción lumbar por día, de 2 a 3 días seguidos, no más de 3 días recomiendan, de preferencia, y cada punción lumbar se tiene que drenar de 10 mililitros por kilo de peso de volumen de líquido cefalorraquídeo al día. O sea, tienes que hacer una punción y tratar de sacar 10 mililitros por kilo de peso del paciente en esa punción lumbar. Se recomienda que se haga un ultrasonido inmediatamente después de la punción lumbar para ver cómo van disminuyendo los volúmenes de los ventrículos, y se recomienda que se hagan de 2 o 3 veces esperando que haya una disminución de medidas. Este es un ejemplo de un paciente que se le hicieron las funciones lumbares, de cómo estaba la dilatación ventricular. Esto fue antes de la punción, esto fue después de la punción. Como ven, comparando de uno a otro, se ve una pues ligera mejoría entre una y otra, y esto es después de completar los 3 funciones lumbares seriadas. Entonces, como verán, hay una disminución de los ventrículos muy considerable después de este protocolo. Es por eso que se recomienda empezar con las funciones lumbares. Sin embargo, en todas partes del mundo, así como pasa en México, pasa también en el primer mundo, que muchas veces las funciones lumbares no son exitosas. Después de 2 o 3 funciones lumbares, una que a pesar de que saques el líquido adecuado, el volumen adecuado de líquido cefalorraquídeo, no veas que disminuyan los volúmenes ventriculares, o a veces pasa muy seguido que también no son exitosos porque, pues como son prematuros, muchas veces se tapan, son sanguinolentas o traumáticas. También pasan ahí así que son no exitosas, se tapa la aguja, no se drena tanto como se quiere, o no se alcanza a hacer una adecuada punción lumbar con drenaje líquido cefalorraquídeo, solamente se obtiene sangre, y eso pasa también en todas partes del mundo. Entonces, cuando pasan estas cosas que
ya sea que a pesar del drenaje de líquidos cefalorraquídeo o de que no sean exitosas las funciones, persiste como quiera esta dilatación de los ventrículos. Entonces, lo que se pasa después de lo que son las funciones lumbares es la colocación de un reservorio. Y principalmente tenemos dos reservorios que se utilizan actualmente, que es el reservorio de Omaya y el reservorio subgaleal. El reservorio subgaleal me han comentado que creo que en Guadalajara lo tienen en el Hospital Civil Nuevo. El doctor René Pérez me había comentado en algún momento que llegaron a tenerlo, no sé si todavía lo tengan, pero el reservorio subgaleal es básicamente que ponen un catéter que va hacia el ventrículo y luego tienen un reservorio o pues una bolsa, un reservorio que se va llenando de líquidos clorhídrico y está por debajo de la piel del paciente, y son pacientes que terminan pues con una bola ahí porque ahí es donde se acumula todo el líquido, y posteriormente lo que hacen es, bueno, sacar ese reservorio y luego ya pues, quitar lo que es el exceso de piel. Entonces es el subgaleal, y el que más es más utilizado casi en muchas partes, pues en el primer mundo, pero también en otros lugares, es el reservorio de Maya. Que el reservorio de Maya es el mismo principio, se coloca un catéter que va hacia el ventrículo, y subgalealmente lo que se deja es un tamborcito, que es como si fuera, es lo mismo, el mismo principio de los catéteres para quimioterapia, en la cual se deja un tambor y en este tambor se accede, y básicamente lo que se hace es de que en vez de estar haciendo las funciones lumbares o de continuar haciendo las funciones lumbares como no fueron exitosas, se funciona el tambor de aquí y por medio de aquí se va sacando líquido para ir extrayendo líquidos clorhídricos. Ese es el principio del reservorio de Omaya, que es el que más se utiliza generalmente. Entonces el reservorio de Omaya, como les comenté, pues es un catéter que va al ventrículo y luego se deja un reservorio con tipo tambor debajo de la piel, ahí es donde se seguirán haciendo las funciones, y de hecho es el mismo principio de los catéteres subclavios, por ejemplo, de la quimioterapia, porque de hecho este dispositivo nació como un dispositivo para administrar quimioterapia intratecal en pacientes adultos, ¿no? Se ponía este dispositivo en el ventrículo y se dejaba subgalealmente, y por aquí se administraba la quimioterapia intratecal en vez de estar haciendo funciones lumbares a los pacientes. Pero esto se trasladó al cuidado de los nacidos prematuros y se utiliza para el manejo de la dilatación ventricular post-hemorrágica. Y entonces, ¿qué es lo que se usa con el reservorio? ¿Qué es lo que se hace con el reservorio de Maya? Se sigue drenando 10 mililitros por kilo por cada tap, o sea, por cada función de reservorio de Maya. Les sigue recomendando que se tomen ultrasonidos transfrontalinares diarios después de cada función para ir evaluando cómo van disminuyendo y respondiendo estos ventrículos por alrededor de una semana. Ya los protocolos aquí varían de lugar a lugar, de usina a usina, de país a país, pero por ejemplo, en general se recomienda una semana de estar haciendo este procedimiento para ver si hay una mejoría, ya sea que se estabilice y no se sigan dilatando los ventrículos, o incluso que disminuyan. Esto pues ya es el éxito, ¿no? Que ya con el restaurador de Maya evitaste que se siguieran dilatando los ventrículos. Por otro lado, puede pasar también muy comúnmente que a pesar de todas estas intervenciones, y a pesar de que estés haciendo el drenaje por medio del reservorio de Omaya, sigan habiendo una dilatación ventricular, sigan incrementando los volúmenes, o simplemente no están bien. Entonces, o en ocasiones, pues sigan incrementándose y haya más dilatación a pesar de los procedimientos. Entonces, cuando no ves también que sea exitosa esta maniobra del reservorio de Omaya, es cuando tendría que evaluarse ya lo que es la colocación de la válvula de derivación ventrículo peritoneal. Y la válvula de derivación del ventrículo peritoneal también tiene pues sus indicaciones clínicas, ¿no? Bueno, más bien sus condiciones clínicas para ponerse, que es también que el líquido cefalorraquídeo tenga un contenido de proteínas de menos de 150 miligramos por decilitro, que haya menos de 100 milímetros cúbicos de eritrocitos, en general que el peso del paciente sea entre 2 o 2,500, lo cual es siempre muy difícil en todas partes del mundo. En la mayoría de los pacientes los meten y les ponen la válvula con un peso menor, porque pues muchos no llegan a alcanzar este peso, y que clínicamente se sale el paciente. Entonces, esas son las condiciones ideales para que la válvula también sea mayormente exitosa si se llega a colocar. Y aquí después, estos son como que los procedimientos y las intervenciones con base a qué tanto se va dilatando los ventrículos. Entonces ya repasamos cómo es la clasificación de la hemorragia interventricular, cómo vas midiendo la dilatación de los ventrículos para ver en qué momento vas a intervenir
ya sea con funciones o con reservorio de Ommaya o incluso con la válvula de derivación ventriculoperitoneal. Y ahora, en cuanto a los protocolos, es importante comentar que ya se han hecho estudios en los últimos años de cuál sería la mejor manera de intervenir estos pacientes. Porque, por ejemplo, está el protocolo Elvis de la doctora Linda de Vries, en la cual participó uno de mis colegas amigos, el doctor Mehmet Ismechi, que fue mi colega co-fellow de neurología neonatal y que actualmente ya es un artista del CICITS en Toronto, Canadá, y también fue parte de este protocolo y ha hecho varias publicaciones acerca de esto. Y se hizo un protocolo de cuál es el mejor tiempo de intervenir, si lo llamaron una intervención temprana, que es no esperar, es cuando ves tú, por ejemplo, ellos basándose únicamente en los índices, el índice ventricular de Levin y el ancho de los conos frontales de Davis. eh, y entonces cuando, por ejemplo, el índice ventricular es hacia arriba de dos desviaciones estándar y no, nada más pasando esta línea, y que el ancho de los conos frontales sea mayor de 100 milímetros, o una intervención tardía, que es cuando, como en algunos protocolos se utiliza, que el índice ventricular sea más de dos desviaciones estándar más 4 milímetros, o también dos desviaciones estándar viene siendo la percentila 97, o sea que vaya siendo arriba de la zona gris, y que el ancho de los conos frontales sea arriba de 10 milímetros. Esa es la intervención tardía, que es cuando aquí es donde empiezan a hacer las funciones lumbares. Entonces, el principio del protocolo de la autora de Brice fue básicamente juntar datos de aquellos que manejaban intervenciones o empezaban las funciones lumbares a este nivel o a este nivel, y también hubo otra cohorte de pacientes en las cuales lo hacían más como se hace en algunas partes todavía, incluso en México se hace todavía, de que esperarse los signos clínicos, que es esperarse, no hacer estas mediciones, sino esperarse que el paciente tenga un incremento del perímetro cefálico de más de 2 centímetros por semana, o que tenga la fontanela abombada, o que tenga las suturas separadas, para para empezar a hacer funciones lumbares o empezar a hacer intervenciones. Que de hecho, aquí voy a hacer una combinación de esto que es el principio del protocolo de Elvis de la autora de Brice, junto con este artículo que ya se ha hecho muy famoso, que también el senior es la doctora de Brice, pero participaron doctores como el doctor Steven Miller, que era el jefe de neurología y de neurología neonatal del CICITS, y la doctora Lara Leiser, que fue durante su fellowship de neurología neonatal. Ella ya tiene una carrera como neonatóloga investigadora con la doctora Linda de Brice, y está muy familiarizada con el manejo, estos protocolos de manejo de funciones lumbares y medición de ultrasonidos generalmente vienen de Europa. Ellos fueron los principales que lo iniciaron, y los pioneros fueron los de Holanda, con la doctora Linda de Vries en la Universidad de Utrecht, en Holanda. Y ella, cuando hizo su fellow, quiso combinar los protocolos de la doctora de Vries de intervención temprana, intervención tardía, porque se hacían de las dos maneras en distintas partes de Europa, incluidos en Holanda. Pero en ese tiempo, cuando hizo el protocolo, no recuerdo qué año fue cuando hizo su fellow, ella ya, porque fue a principios del 2000, no sé, 15 por ahí, no recuerdo muy bien, pero en aquel tiempo en Canadá hacían básicamente lo mismo que se hacía en otras partes como aquí, de que no hacían las mediciones de ultrasonidos y se esperaban a los signos clínicos. Entonces ella lo que hizo fue comparar cada uno de estos cortes, combinarlos y ver cómo le iba. Y esta es una gráfica muy importante que creo que sumariza o resume muy bien la importancia de los protocolos de manera temprana, porque esto es básicamente medir lo que es, en los pacientes se les hizo una medición a todos ellos, tenían en común que se les hicieron mediciones del neurodesarrollo entre los 18 y 24 meses, y básicamente midieron lo que es su capacidad o el nivel cognitivo, también lo que es lo motor, y midieron el lenguaje de los pacientes. Y entonces estas líneas, aquí basándome en un ejemplo, lo que es el índice o el ancho de los conos anteriores o los conos frontales, esto es, digamos, como la gráfica clásica, en la cual, como comenté, se comenta que 6 milímetros o para arriba es cuando están moderadamente dilatados, y entonces un protocolo es la intervención temprana en aquellos que empezaron a intervenir alrededor de los 6 milímetros o antes, 5 milímetros de dilatación de los conos frontales. Esta línea azul, que viene siendo esta línea azul, son aquellos que intervinieron de manera más tardía,
cuando tenían 10 milímetros o más de 10 milímetros de ancho de los conos frontales. Y la línea amarilla se sale en la gráfica porque fue el grupo de pacientes que se intervino de manera siguiendo solamente los signos clínicos, que es básicamente el corte que se hizo en aquel tiempo de los pacientes del CICIT en Toronto, Canadá, porque sí lo hacían en aquel momento, en las cuales se esperaron los signos clínicos de la fontanela bombada, las suturas abiertas, o incluso vastasigno del sol naciente, y pues cuando se hacían esto y medían los ultrasonidos, todos se salían de los gráficos. Entonces, la importancia de esta gráfica y que resume todos estos tipos de protocolos e intervenciones es que si ven aquí en esta línea del promedio, digamos, se conoce como el plot de los scores para motor cognitivo y lenguaje. Aquí ven aquí los valores que van de 0 a 120, 0 a 100 y 0 a 120. Mientras más arriba el score, mejor la función cognitiva, motora o de lenguaje. Y entonces el grupo que se intervino más tempranamente, los scores fueron mayores, fueron más cercanos al punto mayor. El grupo que se intervino de manera más tardía, ven que los scores en promedio fueron pues menos comparados con los que se intervinieron tempranamente, y sobre todo si comparamos aquellos que se intervinieron de manera clínica, todos los scores de lenguaje, motor y cognitivo salieron muchísimo más bajos comparados con aquellos que intervinieron de manera temprana. Y esta es la gráfica que puede resumir casi prácticamente también la esencia principal de la plática, que es reconocer tempranamente la dilatación ventricular, la hemorragia interventricular, la dilatación ventricular poshemorrágica y tempranamente intervenir para evitar mayores complicaciones, porque mientras más temprano intervengas, mejor les va a ir a los pacientes en su neurodesarrollo. Y este es el mensaje principal y esto también está muy bien resumido en esta revisión del 2020. Eh, y ya para finalizar, en cuanto a los protocolos, nada más comentar rápidamente lo que es el lavado neuroendoscópico, que como que hizo mucho ruido. Es un procedimiento en el cual es un procedimiento muy complejo. Ponen este viene siendo la cabeza del paciente, estos son los ventrículos, ponen una sonda como un catéter en un cono frontal y otro en un cono occipital contralateral. Y de hecho los catéteres que usaron fue uno de un catéter umbilical y el otro fue un catéter como de alimentación de sonda nasogástrica, algo así. Realmente fue algo medio rudimentario, pero el protocolo era estar administrando líquidos fluorescido artificial, con una llave de 3 millas y luego irlo recolectando, también con una llave de 3 días y midiendo las presiones y hacer como que este procedimiento a lo largo de horas. Es el famoso protocolo DRIFT, que lo hicieron pues alrededor de los 2000, y básicamente el principio de esto, que por cierto también dentro del líquido cefalorraquídeo artificial administraban también medicamento anticoagulante, porque el principio era lavar los coágulos y poner antifibrinolíticos, y esto es básicamente limpiar todo esto con el fin o con la teoría de que si lo limpias evitas mayores complicaciones. Pero bueno, ese es el protocolo DRIFT y los primeros resultados se dieron en el 2003, donde realmente lo que se vio es que ni la mortalidad ni nada cambió mucho con el protocolo DRIFT en el corte de pacientes comparado con pacientes a los cuales normalmente se los sometía a colocación de reservorio o a colocación de válvula de derivación ventriculoperitoneal. Entonces el protocolo DRIFT como que realmente no cambió mucho lo que es la mortalidad de nuestros pacientes. Se hizo otro artículo de seguimiento después, en los cuales, 3 años después, en los cuales compararon los del protocolo DRIFT contra 34 el protocolo DRIFT contra 36 pacientes de colocación de malla, y pues tampoco redujo ni la muerte, tampoco redujo la incidencia de utilizar una válvula, y incluso se vio que en los del grupo del protocolo DRIFT, como utilizaban fibrinolíticos, tendían a tener hemorragias interventriculares secundarias y posteriormente con mayor frecuencia. Después hubo en el 2010 otro seguimiento a más de 2 años en el neurodesarrollo de estos pacientes, y aquí se ve como que en el protocolo DRIFT ya reportan como que un poquito de mejoría comparado al otro corte, en la cual dicen que lo que es la discapacidad, la mortalidad fue menor en el protocolo DRIFT comparado a otros protocolos de colocación de reservorio, aunque la evidencia no es tan fuerte. Y la última publicación del protocolo DRIFT fue en el 2019, en 2020, perdón. Pero en este protocolo, pues lo que hicieron fue hacer un seguimiento a los 10 años de estos pacientes,
y se les hicieron pruebas psicométricas para ver si no habrá desarrollo, y comparado con el mismo corte de los que utilizaron el reservorio maya, y ellos encontraron que al final sí les iba mejor cognitivamente a los que fueron, este, a los que se trataron con el protocolo DRIF de lavado neuroendoscópico comparado con el otro grupo estándar. Sin embargo, los invito a leer el artículo. Cuando leas el artículo, se hizo como un reanálisis de la estadística. Se ajustó la estadística como 3 veces para llegar a este punto, lo cual, en una opinión personal, creo que es un poquito tendencioso este artículo, pero los invito a que lo lean y saquen sus propias conclusiones, porque también, a final de cuentas, cuando hace tanta ajuste analítico, pues la evidencia tampoco es tan clara y tan fuerte para apoyar este protocolo. Y hay otros tipos de lavados también endoscópicos que incluyen ventriculostomía. Hay un lavado endoscópico que es básicamente no se hace el procedimiento DRIF, sino más que nada es simplemente un lavado endoscópico nada más con, pues como si fuera una artroscopía, nada más se hace como un lavado ahí. Sin embargo, hay muy poca evidencia del, digamos, lavado endoscópico simple, por así decirlo. Hace falta más evidencia para ver si se puede recomendar o no. Este, los estudios son pequeños, el diseño son limitados y al menos muestran algunos estudios que pueden evitar la progresión a la válvula de derivación ventriculoperitoneal, pero una vez más, la evidencia es muy limitada. Y también hay procedimientos que utilizan ventriculostomía, en la cual la técnica es pues hacer pues una ventriculostomía, digamos, hacer una perforación, hacer lo que es el septum pellucidum, y también la evidencia es muy poca. Hace falta más evidencia para ver si estas técnicas suelen ser mejores que los protocolos habituales que les acabo de mencionar. Entonces no hay suficiente evidencia como para recomendar de manera protocolaria utilizar tanto el lavado endoscópico simple, por así decirlo, o la ventriculostomía del tercer ventrículo, como de manera protocolaria. Hace falta más evidencia. Por último, pues esta es la revisión que les comenté del manejo de dilatación ventricular posthemorrágica. Los invito a leer este artículo, el artículo más completo donde viene toda esta hemofolización. El doctor Mohamed El-Dif, que fue era el jefe del presidente de la New World Brain Society en aquel tiempo, fue el líder de este proyecto, junto con grandes nombres como la doctora Terry Inder, el mismísimo doctor Joseph Volpe, la doctora Linda de Vries, la que he comentado tanto porque tiene muchísima carrera y mucho renombre en esto de la hemorragia intraventricular, y ellos son los que proponen esta hemofilización. Y en general, para no andar en muchos detalles, pues es básicamente si es zona verde, es como que sí, puedes seguir vigilando, pero de manera muy cercana. Zona amarilla es más que nada que ya te propone que empieces a hacer intervenciones, y la zona roja es como que ya intervenciones más rápido porque ya es muy urgente tratar a este paciente. Y por último, pues vamos a hablar del pronóstico. Bueno, algunos estudios en cuanto a hemorragia intraventricular grado 1 y grado 2, de hecho hay muchos estudios que no encuentran significativas diferencias comparados con pacientes que no tuvieron hemorragia intraventricular. Como muchos sabemos, la hemorragia grado 1 o grado 2 tiene muy buen pronóstico, generalmente pues les va en general bien. Algunos han reportado que lo principal es que tienen alteraciones neurosensoriales importantes que se reconocen hacia la edad escolar, pero cuando ya es una hemorragia de grado 3 o una dilatación ventricular post-hemorrágica, pues entonces aquí ya vienen los problemas, porque hasta el 40 o 60% puede desarrollar parálisis cerebral infantil unilateral, porque recordemos que donde más se presenta estas hemorragias o infartos venosos hemorrágicos es aquí, justo alrededor en la región periventricular, donde están se confluyen más lo que son eh, las vénulas medulares, y es justamente por estas regiones donde también pasan lo que son las fibras del tracto córtico espinal de la corteza motora primaria, y es donde se afectan principalmente, y es por eso que hay un gran riesgo de que si se afecta esto, y justo al nivel donde pasan lo que es los tractos corticoespinales de la vía motora primaria, entonces hay mucho riesgo de que desarrollen parálisis cerebral porque pues afectan todo lo que son las ramas. Recordemos el homúnculo de Penfield en la neuroanatomía, donde la corteza motora está representada por, pues aquí no está el dibujito, pero es un dibujo de una cara, con los brazos y como aquí recostado, y aquí sería como que la pierna con la rodilla, que es más que nada la representación del cuerpo
en la vía motora, y como las fibras que van de las piernas son las que pasan más primeramente hacia fuera del ventrículo, más cercanamente. Es por eso que muchos pacientes, gran mayoría, es una gran incidencia que tenían parálisis cerebral con diplejía espástica o con una espasticidad de los miembros inferiores por esta causa. Pero en general, si se afectan estas vías, pues no hay manera de que eso se recupere después de que se afecten por una hemorragia, entonces pueden casi prácticamente ser el diagnóstico de parálisis cerebral si ven esta afectación. Y también, pues, generalmente se ha asociado que tiene mayor riesgo de retraso global del desarrollo, independientemente de lo motor, y también de que requieren válvula de elevación ventriculoperitoneal. Y cuando ya requieren válvula, generalmente se asocian trastornos cognitivos, de funciones ejecutivas, con déficit de atención, alteraciones visoespaciales y trastornos de aprendizaje y CIA. Entonces, esto es la importancia del reconocimiento y el tratamiento oportuno de la hemorragia interventricular. Perdón por extenderme tanto tiempo, es un tema muy extenso, traté de hacerlo como quiera lo más práctico y sencillo para que lo entendieran. Y pues muchas gracias por su atención y estoy abierto a las preguntas y comentarios del público. Muchísimas gracias y una vez más, gracias también por la invitación y es un honor para mí presentar ante ustedes este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván, Eunice. La verdad es que hay muchísimas felicitaciones en el chat. También revisen el chat ahí está el artículo del doctor Eldif, que es muy importante para el conocimiento de todos los neonatólogos. Y pues bueno, creo que fue súper completo. Se responde la gran mayoría de las preguntas, pero vamos a realizar algunas. Este, Eunice, preguntan. ¿Cómo se entrenan los neonatólogos en ultrasonido craneal? Mm. Bueno, buenas noches. Yo tuve la fortuna de formarme en el Infantil de México con el diplomado de ultrasonido en el paciente gravemente enfermo, pero a lo largo del mundo, ahora sí que hay varias asociaciones o sociedades que las publiqué en la primera diapositiva, como es la New Brain Society o la EuroOS, en la cual cada cierto tiempo sacan una convocatoria en donde van a dar dos tipos de entrenamiento. El primero para la EuroOS es el básico, que es solamente en línea, y ya para el avanzado sí requiere una parte en línea y otra parte sí acudir de forma presencial. No tengo como los datos de que aquí en México se dé en algún otro lado de forma presencial el taller. Tuvimos la oportunidad de realizarlo en el IMPER a principios de año y si no mal recuerdo habría que estar pendientes para ver si en el Congreso Nacional hay algún tipo de este taller acerca de eso. Sí, recordar que una de nuestras expresidentas de la asociación, la doctora Mari Segura, fue como la pionera en México de la Escuela de Ultrasonido Transfontanelar. Y en muchos lugares, incluso en el Seguro Social, es parte de un adiestramiento. Los neonatólogos que hacen los ultrasonidos transfontanelares tienen esa oportunidad de entrenarse. Iván, este, varias preguntas, pero bueno, creo que abordaste todo de manera espectacular. Yo iba anotando preguntas, pero todas, fuiste pasando por todas. Pero bueno, dentro de las preguntas, el etamicilato para prevención, y si nos puedes hablar un poquito de más bien qué son los bundles de prevención de la hemorragia intraventricular, lo que ha probado que funciona a manera de prevención. Muchas gracias, Daniel. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, gracias. Muchas gracias y una vez más, gracias por la invitación y una disculpa porque cuando grabé la plática tenía un poquito de gripa. Pero en cuanto al etamcilato, mira, el etamcilato incluso hay una revisión reciente acerca de todas las medidas preventivas para hemorragia intraventricular. Se publicó en el 2023, si mal no lo recuerdo. Toda la evidencia de tamsilato es muy vieja. De hecho, en muchas metaanálisis acerca de todas las medidas de prevención, cuando tú te pones a ver, porque la evidencia queda en como que está moderadamente ahí la recomendación con la evidencia moderada de usarlo, pero cuando te pones a analizar la evidencia que hay realmente, los artículos más recientes son del 99 y los más viejos son como del 82. No hay nueva evidencia acerca de esto. Los criterios que se utilizaban en esos tiempos pues, eran diferentes en muchos aspectos y realmente no hay una evidencia fuerte que recomiende el uso de tamsilato
Y por último, el metaanálisis más completo de Cochrane, no recuerdo el año, perdón, creo que sí fue después del 2000, acerca del uso de tamicilato, pues ¿cómo se llama? La conclusión es que no hay evidencia suficiente para recomendar su uso. Sé que como quiera en algunas partes de Latinoamérica y México hay gente que lo sigue utilizando, pero la recomendación es que no hay ninguna evidencia que asegure que va a funcionar. Si se crea nueva evidencia, pues qué bueno y bienvenida, pero hasta la fecha los metaanálisis, incluyendo de Cochrane, dicen que no. Y en general las medidas preventivas para hemorragia interventricular, la que tiene mayor evidencia es el uso de esteroides prenatales, el uso de maduradores pulmonares es prácticamente la única que tiene un muy buen sustento de evidencia científica de que funciona en la prevención de hemorragia interventricular. Y todas las demás intervenciones, dígase incluso hasta el uso de magnesio prenatal o postnatal, bueno, todas las demás intervenciones generalmente la evidencia es muy moderada a escasa. Entonces, si resumimos de manera muy práctica, solamente los esteroides prenatales son los que tienen una buena evidencia de que funcionan. Muy bien. Es muy atractivo este manejo inicial con las punciones lumbares repetidas, pensando en que en muchos centros queda la limitación hacia tener un servicio en neurocirugía, pues es grande, ¿no? Entonces, también cuesta trabajo establecerlo cuando lo hemos intentado establecer en diferentes hospitales, y cuando en realidad no es un procedimiento pues tan invasivo. Entonces, un poquito si podemos ahondar en eso, Iván, y después Ujú. Eunice si nos puede platicar cómo otros usos del ultrasonido justo para hacer el procedimiento de la punción lumbar. Ah, bueno, precisamente bueno, Eunice yo creo que lo va a decir de manera más clara porque precisamente lo que se hace mucho, o mi experiencia estando ahí en Canadá, en el CIKIT, fue como se batalla mucho honestamente en la práctica, y todos lo sabemos, en algunos prematuros es sencillo y en otros no, y es común en todas partes del mundo que haya funciones no exitosas. Pero también se apoyan mucho con el uso del ultrasonido para que el procedimiento sea más exitoso. No era parte del protocolo, pero en la práctica casi siempre estaban pidiendo o lo hacían los de neonatología junto con lo de radiología, o la verdad es que ahí sí desconozco cómo está la intervención, si era radiólogo o neonatólogo capacitado, pero muchos lo hacían ya por ultrasonido para asegurar una punción lumbar más exitosa y tratar de sacar estos mililitros por kilo de peso, porque una es que la punción sea exitosa en el sentido de la técnica, en el sentido de que no se tape con sangre, las condiciones del neonato también. Otra cosa es que realmente saques 10 mililitros por kilo de peso por cada una de las funciones. Entonces, ahí finalmente sí es complicado, ¿no? Pero creo que, como tú bien lo comentas, creo que hay una curva de aprendizaje en todos lados y yo creo que aquí en México, tanto en el medio público como en el medio privado, apenas se está haciendo la curva del aprendizaje de hacerlo de manera protocolaria. Sí, de hecho, ya se describió desde hace mucho tiempo la técnica. Nosotros tenemos un protocolo que se realizó igual en el Infantil de México, donde el realizarle el ultrasonido previo a la punción lumbar disminuye mucho el riesgo de que sea traumática y también asegura de que sea más exitosa. Sobre todo lo que veíamos en pacientes muy prematuros es que la distancia que hay es muy pequeña, entonces muchas veces se tuvo que diferir la punción porque el riesgo era muy alto, ¿no? La distancia se hace con dos tipos de corte, un corte longitudinal y un corte transversal. En el longitudinal nosotros podemos medir cuánto es la profundidad con la que podemos introducir con seguridad la aguja, ver e identificar que haya suficiente líquido y con el transversal podemos limitar la zona segura. Hay dos tipos de procedimientos ya descritos, que uno es hacerlo junto con la persona que está haciendo la punción. Sin embargo, uno de los grandes problemas es que el transductor toma mucho espacio y sobre todo los prematuros para hacerlo junto con la persona que está haciendo la punción en ese momento, en tiempo real. Y sobre todo que, por ejemplo, aquí en México no tenemos tanto acceso a
las cubiertas del equipo del ultrasonido para hacerlo. Entonces, lo que nosotros determinábamos previo a que el neonatólogo realizara la punción es colocar con marcador quirúrgico la zona segura donde podíamos delimitar de dónde a dónde podía picar el paciente, bueno, el neonatólogo con seguridad y sobre todo la profundidad, porque aunque sean unos pequeños milímetros, pueden llegar a ser la diferencia. En el estudio que nosotros hicimos, que está pendiente de que salga a publicación, vimos que sí disminuía mucho la tasa de traumatismo de la punción lumbar cuando hacíamos un ultrasonido previo, a diferencia de que se hiciera totalmente a ciegas. Realmente no es muy complicado poder realizar el ultrasonido, se pueden identificar muy bien las estructuras, pero sí es algo que todavía no lo tenemos protocolizado como ya hacerlo previamente. Muy bien. Y también pues, abordaste el drift, ¿no? Que fue pues un protocolo pues controversial. En su época tenía mucho sentido, ¿no? No había mucha de la tecnología que tenemos ahora. Y ahora, bueno, finalmente una opción serían estas técnicas neuroendoscópicas. Entonces, si tienes un súper neurocirujano en el Instituto Nacional de Perinatología, pues contamos con el doctor Rolando Jiménez. Y pues tiene sentido y hay menos complicaciones que lo que era infundir un fibrinolítico, ¿no? Pero hay, hay manera, eso ya es un poco como de experiencia, a lo mejor la pregunta está medio complicada, pero digamos, hay manera por imagen o por evolución donde podamos identificar estos pacientes que quizá nos conviene de manera más rápida referir o obtener este tipo de procedimientos, digamos, por imagen de ultrasonido o por la manera en la que progresan o cómo se ve la obstrucción a nivel del drenaje ventricular, donde podríamos irnos más rápido para que estos pacientes se operen un poquito más rápido, porque sí, como bien dijiste, en el del Drift 10, en los 10 años, le movieron muchísimo a la estadística, pero bueno, podría parecer que hay un subgrupo de pacientes que se beneficiaron justamente de eso. Entonces, ¿no? Tendría sentido que si de manera temprana quitas esos coágulos, restableces la circulación, podrías limitar el daño, aunque también, pues en el procedimiento endoscópico, pues entra por el cerebro, ¿no? Entonces, y la anestesia en el neonato y todo lo que implica, ¿no? Pero entonces, hay un subgrupo de pacientes que se puedan identificar o estas técnicas se dejan ya más al final, digamos. Qué buena pregunta, Daniel. Y la verdad es que la respuesta es, creo que un poco más lo último que comentaste. Creo que no están identificados qué pacientes se pudieran beneficiar más de un procedimiento endoscópico y de un lavado endoscópico que otros, que creo que sería una de las principales preguntas, hacer tal vez algún criterio o identificar si hay pacientes que les iría mejor con ese procedimiento que otros, porque no lo hay. Realmente, cuando tú te pones a leer las intervenciones, pues es cualquier paciente con hemorragia intraventricular y dilatación ventricular post-hemorrágica. Sí, tiene sentido la idea, ¿no? O sea, como tú dices, quitar el coágulo, quitar todas las quitoquinas, pero también, por ejemplo, el protocolo DRIF, uno de los principales posibles errores, por así decirlo, fue que daban el fibrinolético y hay evidencia, creo que fue en el segundo o en la tercera publicación, de que se dieron cuenta que el mismo fibrinolético inducía hemorragias, una segunda hemorragia. Y eso también fue lo que le quitó mucha fuerza también a este procedimiento. Entonces, creo que quedan muchas dudas, o sea, también es como cuál sería el mejor procedimiento que sea, es invasivo, pero el menos cruento, el menos dañino. Eso sería como que una pregunta. ¿Dar o no dar fibrinolíticos? Creo que hay muchas preguntas en el aire, creo que todos tienen como la iniciativa de dar algo más porque a final de cuentas, vuelvo a decir, el sentido de esta práctica, pues realmente sí es lógico, ¿no? O sea, parte de toda la complicación que se da en estos neonatos es por el hecho de todas las citoquinas, toda la inflamación, se tapan toda la circulación y pues ocasiona todos esos problemas, pero las preguntas siguen siendo las mismas, no se han contestado y creo que uno de los principales retos es tratar de protocolizar este tipo de procedimientos, que lo mismo como hasta la fecha la evidencia y los cortes son muy pequeños y pues tal vez estos procedimientos como el drift sí están más diseñados, pero realmente no genera como que mucha confianza. Lo dice incluso el artículo de revisión de Mohamed Edip,
dieron un párrafo acerca del lavado endoscópico y lo que comentan es, al menos ese protocolo DRIF es súper complejo, muchos centros en el mundo no pueden hacer lo que hicieron ellos, se requiere como que mucha capacidad técnica y muchos recursos para que al final también los resultados tampoco sean tan favorables y pues esto como que desmotiva, ¿no? Tratar de seguir con estos protocolos. Y yo creo que en México como quiera se hacen varios, como, se hace comúnmente en las ciudades grandes este tipo de lavados endoscópicos en ciertos pacientes, pero bueno, una vez más creo que el problema sería como que estén protocolizados o que se haya una evidencia para poder protocolizar qué paciente sí, qué paciente no, qué paciente mejoraría con este protocolo. Aquí en Monterrey está el doctor José Jesús Ascensión, pe- perdón, José Ascensión Arenas. El doctor Arenas es un neurocirujano pediatra, hizo neurología pediátrica en el Infantil de México y es quien realiza los procedimientos de aquí. Y pues bueno, sí ha habido como precisamente en algunos pacientes que ya la dilatación ventricular posthemorrágica es muy importante, tienen beneficio, pero como tú dices y como lo comenté al principio, hasta ahorita creo que queda en aquel paciente como que ya es de los últimos recursos. Excelente. Y pues para terminar, creo que es muy importante y estoy muy orgulloso de esta sesión, digamos, de que se generan nuevos perfiles de experiencia en la neonatología. Entonces, aprovechamos al principio de la sesión para homenajear al doctor García Alix, que dejó el plano terrenal este mes, pero es muy importante para que todos los neonatólogos piensen más en neurología neonatal y ahora que existe este modelo, digamos, de hacer esta subespecialidad, eh, ¿cuál es el papel del neurólogo neonatal? Porque a veces cuesta trabajo meterlo en la dinámica de la UCIN, pero es muy útil y es un trabajo además de multidisciplinario donde los neonatólogos deben tener conocimientos básicos de NIRS, de electroencefalografía de amplitud integrada, de ultrasonido transfontanelar, pero debe de existir esta comunicación con el modelo experto, que también muchas veces tiene la ventaja de poder hacer monitorización a distancia de los pacientes para cubrir un rubro amplio de pacientes. Entonces, el neurólogo neonatal en el cuidado de los prematuros porque a veces nos queda muy claro en asfixia, ¿no? De repente tienes Ujú. paciente asfixiado, lo vas a tener que monitorizar y muchas veces le hablas a alguien más que te ayude, ¿no? Con la neuromonitorización. Pero en el caso de los prematuros extremos es muy importante el papel del neurólogo. Entonces puedes ampliar ahí cuál es en un mundo ideal, todos deberíamos de tener a nuestro neurólogo neonatal. Sí, muchas gracias. Pues de hecho, sí, por ejemplo, y bueno, también quiero hacer el comentario que neurología neonatal, los fellowships que ofrecen en Estados Unidos y en Canadá, que son los únicos lugares donde se ofrece el entrenamiento, son para tanto neurólogos pediatras como neonatólogos. Y claro, cada quien hasta donde da su rubro, ¿no? O sea, por ejemplo, porque estos pacientes que requieren de neurología neonatal, estos neonatos, tanto prematuros como a término, hay cosas que el neurólogo hace y luego hay cosas que las tiene que hacer el neonatólogo y viceversa, ¿no? Y así como el seguimiento a largo plazo. Y para contestar más directamente la pregunta, por ejemplo, en los prematuros extremos, mucho tiene que ver en el pronóstico. Y por ejemplo, eh, cuando tienes una dilatación ventricular posthemorrágica y cuando tienes una hemorragia parenquimatosa que está hiperventricular y que está en los cortes y en los ultrasonidos, se ve que está periventricular justo más o menos a nivel de los tractos corticoespinales, como neurólogo neonatal, pues ya puedes ir haciendo el pronóstico de que ese paciente va a tener un retraso motor del lado contralateral, o incluso casi puedes decir que pueda tener parálisis cerebral de ese lado, cuando es un daño muy importante, porque no hay manera de que esas fibras se puedan recuperar al 100%. Otro caso también es cuando hay daños en la sustancia gris profunda, que por ejemplo los tálamos están dañados, también puedes ir pronosticando este daño de los tálamos de manera temprana, puede ocasionar problemas incluso en el sueño o incluso problemas de riesgo de tener epilepsia. Asimismo, daños que afecten la corteza cerebral, puedes pronosticar que va a tener riesgo de tener epilepsia ese paciente porque la corteza donde están las neuronas, el cuerpo de las neuronas está dañado y eso genera una epileptogénesis, entre otras cosas, ¿no? Por eso serían los ejemplos. Una parte del neurólogo neonatal es actuar para prevenir complicaciones y al mismo tiempo tratar con las mejores herramientas posibles o de la mejor manera, más bien con las herramientas que tienes, tratar de hacer el mejor pronóstico.
que es básicamente como el papel que hacemos nosotros. Y muchas de las complicaciones, también el seguimiento la va a dar el neurólogo o como neurólogo. Algunas el neonatólogo también, pero otras el neurólogo, por ejemplo, aquellos que desarrollan, por ejemplo, una epilepsia, pues es el neurólogo quien lo va a estar siguiendo. No sé si esto más o menos contesta tu pregunta, Daniel. Sí, sí, muchísimas gracias. Y Yo pues sí, considero yo- que también es importante involucrar a enfermería en el cuidado de nuestro recién nacido prematuro, sobre todo. La Fundación Nene y el CIBEN publicaron como todas las medidas de neuroprotección, más enfocado a enfermería, por ejemplo, el cambio del pañal con la elevación de las piernitas, la posición de la cabecera, esta estimulación exagerada, agrupar como si lo va a revisar enfermería, al mismo tiempo el médico para la estimulación mínima, y sí, como hacer algo más multidisciplinario. Ojalá tuviéramos un neurólogo pediatra en todas nuestras unidades, pero a veces no es posible, y sí, una es buscar con nuestra red que tenemos. Que todos tengan medidas de neuroprotección, ¿no? Porque a veces se nos olvidamos y voltean y al chiquitito de 700 gramos las piernitas hasta arriba para cambiarle el pañal. Entonces, esa sería una, y sobre todo buscarlo, ¿no? Porque muchas veces se les tomó un ultrasonido transfontanelar al día de vida donde el paciente estaba relativamente estable. 2, 3 días después se chocó, dificultad respiratoria, CO2 muy bajos, y ya esa hemorragia ya no se detectó, ¿no? Porque no se le hizo un adecuado seguimiento y tampoco seguimos los protocolos de 72 horas, 7 días, 14 días y 2 semanas hasta el alta. Entonces sí es importante hacer ese énfasis de que no porque una vez no la tuvo, no significa que ese prematuro durante toda su estancia no se vaya a descompensar y pueda tenerla o desarrollarla posteriormente, que es algo que pasa muy frecuentemente. sí, sí, recordar que, por ejemplo, para hacer estas valoraciones hemodinámicas y hacer el barrido transfontanelar, pues justamente por eso el entrenamiento exhaustivo es importante porque es un proceso que lo hacemos en 10, 15 minutos máximo. Y como neonatólogos, pues nos ayuda, o sea, limitamos que se nos pueda enfriar, que lo vayamos a descompensar. Entonces, tratar de hacer las cosas lo más rápido posible y obteniendo las imágenes adecuadas. Hay otra, Neopets Academy tiene su curso de ultrasonido transfontanelar, Sí, pero aquí de lo ya, único ya es hacer que el SAIA. Ujú. solamente es pues el curso, no hay nada práctico hasta el momento. Ujú. El Imperial College de London, ¿no? También tienen uno que hacen allá en Inglaterra. Y no se mencionaron el que hicieron, por ejemplo, en el 2022 allá en Calgary, la gente de la Neuro Brain Society y todos ellos, Sí, también. Sí. y ellos tienen también los modelos de simulación que están muy padres, pero lo que sí Yo, es cierto es que el transfontanelar es relativamente rápido de aprender. Entonces, o sea, la recomendación es con un modelo de seguridad para el paciente, aprendiendo los cortes básicos y no tomando tiempo, digamos, demasiado si no estamos obteniendo las imágenes que necesitamos, pero es algo que se puede aprender rápido, en el día a día, ¿no? Entonces, ujú. sí creemos, por eso cuando hemos dado las pláticas de la diferencia entre point of care y el modelo como más experto, pues se marca mucho, por ejemplo, en cardiología, como con lo que es la ecocardiografía funcional, que requiere de un entrenamiento extensivo contra lo que sería el POCUS cardíaco. Pero ahora, recientemente, pues también cada vez que hablamos del ultrasonido transfontanelar, también mencionamos que está el modelo experto, que son todos ustedes que se dedican a la neuroneonatología, ¿no? Entonces está el modelo experto, pero todo neonatólogo es importantísimo que tenga los conocimientos básicos para detectar en el momento que sucede el problema. Y fíjate, nada más quería comentar, creo que en México estamos, bueno, en lo que yo vi en Canadá, y creo que es la experiencia que se da en Estados Unidos, comparado, por ejemplo, la gente que viene a Europa, es muy común que el neonatólogo y, por ejemplo, el neurólogo neonatal, por así decirlo, en Europa, o el neurólogo que está ahí a cargo, haga los ultrasonidos. Y acá en Canadá es como que radiología lo hace y acá nada más los interpretan. Y en Estados Unidos muchos lugares, incluso lugares de programas de fellowship, como también en Toronto, Canadá, el Kids, no es como que parte activo, como que están los roles un poquito separados. El radiólogo lo hace, tú puedes estudiar la interpretación y hablar de las mediciones y hacerlas si quieres en la computadora, pero la técnica en sí de hacerlo es más como, siento como una práctica muy más europea que de Norteamérica.
Pero Claro. creo que ya en los últimos años está cambiando y ya lo están haciendo un poco más combinado. Ahora, allá Ujú. está la figura de los sonographers, o sea, que es personal paramédico Exacto. que Ujú. toma las imágenes y que está disponible. Entonces es más fácil que rápidamente, o sea, que a la hora, digamos, los horarios de atención en los hospitales grandes, pues por lo menos de 7 de la mañana a 8 de la noche, hay un sonografista que puede tomar el protocolo de imágenes, ¿no? Entonces, pero no, acá Así yo es, creo que sí es muy útil que el propio usuario haga sus imágenes. así es. Pues les agradezco muchísimo, ha sido una sesión muy enriquecedora, creo que se cubrió el tema de manera espectacular. No sé si tengan algún mensaje final. Pues yo creo que lo más importante de esta plática es conocer qué puede pasar, cuáles son las complicaciones y que como neonatólogos es nuestra responsabilidad, si lo vamos a hacer nosotros adelante, pero si no, sí solicitar este protocolo de seguimiento de toma de ultrasonido en nuestro recién nacido y sobre todo evitarlo, ¿no? Porque una vez que detectamos ya esas hemorragias muy avanzadas, pues ya no hay nada más que hacer, sino ya vimos que hay muchos tratamientos, pero que ninguno pues realmente está 100% indicado. Entonces, lo que sí es la prevención de la hemorragia intraventricular, porque eso va a cambiar la vida de ese paciente por completo. No sirve de nada sacar un paciente adelante de 26 semanas si vamos a dejar a un paciente con parálisis cerebral el resto de su vida. Y yo solamente, muchas gracias, Unice, que por cierto, gracias por tu presentación, estuvo también muy buena, espectacular. Y yo quería tal vez resumir en que hagan protocolos, o sea, que realmente sea más o menos es el mensaje que Unice y todos hemos dado en esta plática, que trabajas en un fin, haz un protocolo, cópiatelo si quieres, pero haz un protocolo, porque si tú te esperas a los signos clínicos, ya vas bien tarde en ese paciente. Entonces, lo importante es hacer un protocolo de ultrasonido y establecer o tratar de hacer las condiciones para que en esa UCINC en la que tú trabajas se pueda hacer un ultrasonido y se pueda protocolizar para mismo estar detectando de manera oportuna estas hemorragias. Y creo que es como uno de los principales mensajes, más o menos lo que dijo igual a Unice, la prevención es lo primordial. Pues muchísimas gracias, les agradezco mucho a los dos y a toda nuestra audiencia. Nos vemos el próximo mes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.